Suscríbete a la Panterita. Itaú, hecho para vos. Hyundai, encontrá la All New Santa Fe en Automotor Sociedad Anónima. Localiza, tu impulso nos mueve. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Rieder Internet, para navegar donde quieras. Lácteos Trébol, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Mentolina Caramelos y sus sabores que alivian. Un producto más de Laboratorios Catedral. Auspician Iris, compromiso con la vida. Comercio Virgen del Rosario. Pedidos ya. El placer de pedir. Bienvenidos. Esto es Unión FC. Las Olimpia no se iba a quedar con las manos vacías en un año más negro que blanco. Venció a Sol de América en los penales y llevó a sus vitrinas la Copa Paraguay. Vuelve al banco. Morales dejará a Alonso azulgrana para que Chiqui ponga en cancha el equipo de mejor funcionamiento táctico con el Beto y el Pachi. Retorno. Rodrigo Fernández Cedrés, que fue reservado la fecha anterior, vuelve al equipo aborigen con las 4 amarillas a cuestas. ¿Sirvió o no? Salve al Rey. Consejo Ejecutivo de la APF dio su reverencia al presidente Harrison, aprobando su gestión al cierre del año. Olimpia se quedó con la tercera edición de la Copa Paraguay. Perdía hasta los minutos finales del juego hasta que Derlis González de penal igualó el partido. ¡González! González bien pateado, Campisi fue al palo derecho y Derlis a media altura sobre el palo zurdo para que en esta final de la Copa Paraguay empate a 5 del final, un claro penal por la mano, el brazo extendido de Godoy y Derlis aparece para empatar la cosa. Por segunda vez la Copa Paraguay se definió por penales. Gastón Olveira tapó 2 y Emiliano Osuna falló el último para Sol de América. Le va a pegar Osuna, si ataca Olveira, Olimpia campeón. Va Osuna, ¡fuera! Olimpia campeón, Olimpia campeón, Olimpia campeón. Olimpia campeón una vez más. Olimpia campeón en este caso de la Copa Paraguay. Se abraza el cuerpo técnico de Julio Cáceres, el emperador campeón de América con Olimpia. Vuelve a sonreír Olimpia, vuelve a sonreír Olimpia después de mucho. Mirá que ha sido un año enquilombado por Olimpia, desde lo económico, desde lo institucional, pero allí está Olimpia una vez más. Richard Ortiz dijo presente en una consagración más del equipo franjeado. Muchas gracias, sí, la verdad que sí, creo que nos merecíamos, todo el año creo que no nos salían las cosas y bueno, hoy se nos dio la oportunidad y gracias a Dios pudimos gritar campeón de vuelta. Y sí, estamos en una institución grande como Olimpia, que el objetivo es campeonar siempre. Lamentablemente este año no nos fue tan bien el torneo clausura y bueno, ahora por suerte podemos sacar un poquito la mochila, festejar y que tenemos otro compromiso el domingo, que podemos también entrar en la Copa Libertadores, así que gracias a todos los compañeros por el esfuerzo y bueno, se ve el grupo que tenemos. Miguel Cardona asumió la presidencia hace algunas semanas, ganó su primer título y advirtió lo que se viene para el club. Muy importante y el primero de todo lo que vamos a hacer, muchas cosas vamos a hacer por esta Olimpia. Esto es un Olimpia nuevo, un Olimpia que tiene hambre, un Olimpia que viene a demostrar lo que es. Este es el Olimpia que nosotros esperamos. Ahora van a ver lo que viene el Olimpia. Este es un Olimpia luchador, un Olimpia ganador. Dame ya un ratito la copa. Este es el Olimpia que se viene, un Olimpia de garra, un Olimpia de lucha, un Olimpia que sabe lo que quiere. Y vamos a pelear por el Olimpia que nosotros queremos. Este, acuérdense, el inicio de todo lo que vamos a hacer. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Le va a pegar
Osuna, si ataca Olveira, Olimpia campeón. Va Osuna, fuera. Olimpia campeón, Olimpia campeón, Olimpia campeón. Olimpia campeón una vez más. Olimpia campeón en este caso de la Copa Paraguay. Se abraza el cuerpo técnico de Julio Cáceres, el emperador campeón de América con Olimpia. Vuelve a sonreír Olimpia, vuelve a sonreír Olimpia después de mucho. Mirá que ha sido un año enquilombado por Olimpia, desde lo económico, desde lo institucional, pero allí está Olimpia una vez más, festejando una copa. El coleccionista de copas Olimpia. Hay quienes coleccionan camisetas, hay quienes coleccionan algún tipo de elemento histórico y hay quienes coleccionan copas. Olimpia, el viejo coleccionador de copas, en esta Copa Paraguay, la tercera la vencida. La primera había perdido la final frente al equipo legendario, en la segunda no pudo llegar y en esta tercera finalmente le gana a Sol de América en la final por penales, por 3-1. Era un año complicado, era un año difícil para Olimpia y termina el año sonriendo como casi siempre lo hace el equipo decano. El aplauso de Julio César Cáceres, el emperador, el técnico hoy de Olimpia, que levanta el brazo ante la multitud de Olimpia acostumbrada a festejar una vez más. Sí, señor, Olimpia, el viejo campeón de nuestro fútbol, ha ganado en la tanda de penales por 3-1. El Pollo Recalde, Ortiz y Tito Torres habían convertido con la gran figura Olveira, sí señor, que tapó 2 penales, que había cometido un grosso error en el primer tiempo del partido. La redención de Olveira en la tanda de penales, viejo uruguayo. Si no conocerá Olimpia de viejos y gloriosos uruguayos en su institución, bienvenidos al mundo Olimpia. Si no sabrá usted, amigo de esta historia, las cuentas en el rojo, pero la copa siempre en blanco y negro. A Olimpia le cuesta salir del quilombo, siempre está metido en alguno. En este caso, el quilombo institucional, las cuentas económicas en el rojo, los problemas que ha tenido en todo el año, los cambios de técnico, los cambios hasta de presidente, pero siempre habrá una copa para festejar, porque esto es Olimpia, y Olimpia se queda con la Copa Paraguay, la que miraba de reojo y la que hoy mira con amor, porque insisto, ha sido un año complicado y en un año difícil vale levantar una copa para alzar los brazos al cielo y para dar otra vuelta olímpica. ¿Cómo le cuesta a Olimpia no ser campeón? ¿Cómo le cuesta a Olimpia no dar al menos una vuelta olímpica en el año? Olimpia, campeón de la Copa Paraguay. Olimpia, 2-2 en el partido normal y 3-1 ganando por penales. Se arma la tarima allí en la mitad de la cancha. Se arma la tarima en la mitad de la cancha y Olimpia una vez más va a levantar una copa. Quizás no era la que quería, la que esperaba, no era la que deseaba a comienzo de año o a comienzo de la otra mitad de esta temporada, pero es la que le toca e irá por la Supercopa, ya sea contra Cerro Porteño, contra Guaraní o contra Libertad. Veremos quién será el rival, pero ahí estará Olimpia una vez más en otra final. Señoras y señores, de copero hablamos a nivel internacional y a nivel local. Olimpia campeón de la Copa Paraguay. Olimpia campeón. Salud de Rey de Copas. Una copa más. Alguna vez ya lo dije, siempre con ganas de hacer un lugar más en la vitrina de Para Uno. Y otra vez esa vitrina queda un poco más apretada. Súmele una copa más. Olimpia campeón de la Copa Paraguay. Muy importante y el primero de todo lo que vamos a hacer. Muchas cosas vamos a hacer por esta Olimpia. Esto es un Olimpia nuevo, un Olimpia que tiene hambre, un Olimpia que viene a demostrar lo que es. Este es el Olimpia que nosotros esperamos. Ahora van a ver lo que viene el Olimpia. Este es un Olimpia luchador, un Olimpia ganador. Dame ya un ratito la copa. Este es el Olimpia que se viene, un Olimpia de garra, un Olimpia de lucha, un Olimpia que sabe lo que quiere. Y vamos a pelear por el Olimpia que nosotros queremos. Acuérdense, el inicio de todo lo que vamos a hacer. Así mismo, es una copa importante, pero Olimpia siempre quiere más. Olimpia nunca se satisface. Olimpia quiere más, Olimpia busca.
mejorar. Olimpia esto. El Olimpia busca hambre, tiene sed de gloria, sed de grandeza. Hay gente que ha hecho mucho por el Olimpia y que ha levantado la vara. Sobre eso nosotros tenemos que caminar y tenemos que construir un Olimpia que vamos a tener un norte claro, con hambre y con ganas de sacar adelante el club. Se consiguió la Copa Paraguay, ahora se vienen 2 partidos más, 2 finales más para Olimpia. 2 finales contra Nacional, que vamos a dar todo contra Nacional. Yo no estoy contento con el arbitraje hoy, no estoy nada contento. Estoy preparando un informe minuto a minuto lo que pasó, cuánto tiempo nos congelaron el partido y hablar con propiedad cuando tenga eso. No estoy contento con ese arbitraje. Esperemos que contra Nacional se corrijan las cosas y nos espera una final de la Supercopa muy importante, que ahí le van a ver al Olimpia. Esto es el Olimpia de hambre y que venga el que tenga que venir. Este es el que yo siempre dije, lo dije frente a ustedes, este es un gran plantel y tenemos un gran equipo en la comisión directiva. Y sobre eso vamos a trabajar, vamos a navegar. Este es el Olimpia que se viene, un Olimpia con hambre, serio, profesional. Acuérdense lo que le digo, este es el primero en muchas cosas. Este Olimpia, este es el Olimpia de la pasión. Hay más de 3 millones de olimpistas en el país. Y muchísima gente afuera, muchísimos olimpistas que están viendo lo que vamos a hacer. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos. Estamos arrancando Unión FC como siempre, 11:42 en esta mañana. Olimpia campeón de la Copa Paraguay. El sábado se define el campeonato, el torneo clausura entre Guaraní y Cerro Porteño. Habrá finalísima Supercopa Paraguay el domingo 12 de diciembre entre Olimpia y Cerro Porteño o Guaraní o Libertad. Veremos cuál de esos equipos va a acompañar a Olimpia en la final de la Supercopa Paraguay. El último partido del año, de hecho, va a ser. Hay promoción de por medio el martes que viene y el sábado, de este sábado en 8. El domingo se define el último lugar a la Copa Libertadores de América, acaso entre Olimpia y Nacional. Nacional con 2 puntos de ventaja. Bueno, algunas cuestiones que se van definiendo en este campeonato y sobre todo también la Copa Sudamericana, que el sábado va a definir al último cupo que va a ingresar al certamen continental. Nico, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Chipi, buen día. Saludos a los compañeros, a la audiencia de la radio. Un abrazo grande para los compañeros, para Fede y todos los amigos del Polideportivo que están escuchando en Pedro Juan Caballero. Acabamos de recibir una nota del departamento de prensa del fútbol de salón y dice que el torneo va a terminar el 30 de diciembre. Así que una muy buena noticia. Jota, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Chipi. Un saludo cordial para todos. Bueno, a ver, tenemos al Olimpia campeón de la Copa Paraguay, lógicamente. Ayer ganó por penales frente a Sol de América. ¿Qué le pasó a Sol en ese momento clave, Jota? Ganaba 2-1, tuvo esa tercera chance, esa posibilidad de gol que tapó Olveira. Sí, guapo Sol, realmente guapo porque se le dio todo al revés. Los lesionados. No tapó Olveira, punteó afuera. Afuera, Godoy, lo perdón. achicó Olveira, sí. Pero tuvo una de Acosta también en el 2-1, iba a ser el tercero, esa doble pared, triple pared que hizo con Rodrigo y terminó tapando, que después vimos en la repetición, ¿verdad? Pero guapo lo de Sol de América, realmente aplauso para Sol de América, no le alcanzó y en el momento de finales terminó sacando chapa Olimpia, ¿verdad? Ahí hay una explicación, se pateó los penales del lado de la hinchada de Olimpia, no es fácil de ese lado, sacó chapa Olimpia, es lo que le terminó pasando y Pumpido no tuvo nunca la chance de corregir el partido porque sus cambios fueron obligados. Nico, ¿qué te dejó a vos la final? A mí me gustó mucho el partido, me gustó lo que propuso Sol de América, más allá de los errores defensivos de Olimpia en una instancia así que uno dice, ¿cómo va a ocurrir esto? ¿Verdad? Vimos en la Copa Libertadores de América nada más y nada menos que un error groserísimo, igualmente cuando que todo tiene que estar punta de pie, como le gusta decir a Carlos Quise, en una instancia como esa, ¿verdad? Y sin embargo se cometen errores iguales. Sí. Pero fueron aprovechados de buena manera por Sol de América, que tuvo inconvenientes físicos increíblemente, ¿verdad? Yo no sé si es por la seguilla de partido o si es emocional, eso es porque suele ser también. Perdón, Nico, que te interrumpa. Eso, Jota, es producto de que es un mal trabajo del cuerpo técnico, pasa porque hay una temporada de por medio ya desgastante y estamos en las últimas. ¿Por qué Sol tiene 2 lesionados y tuvo casi un tercero por un choque, ¿verdad? Del caso de Rodrigo Rojas, ¿verdad? Pero tuvo 2
cambios obligados a causa de no estar entero físicamente. Tres, Toledo. Sí, tenés razón, Y tres. los Antes tres del gol ya molestia les muscular. tira. En el primer tiempo ya estaba así, los tres molestia muscular, pero eso me parece que es muy interno. Ellos van a saber si es que aflojaron Pero o hay no en algún esa motivo. semana, y es sobrecarga. El motivo emocional no puede ser a tres jugadores justo. Jugaron sí 2 torneos como dice Víctor, pero la Copa Paraguay Solamérica alternó bastante. Solamérica tiene un gran plantel, o sea, tiene mucho, casi todo. A ver, convengamos que lo de Sol es meritorio. Muy Sí. meritorio. Se salvó del descenso. Muy meritorio. Clasificó a Copa Sudamericana. Estaba apretado en el tema del descenso. Mirá que arrancó mal la temporada. Sumó 28 puntos hasta aquí. En el año, más de la mitad de lo que sumó en la primera parte del año. Perdón, sumó 28 puntos en este clausura, en esta segunda parte del año, más de la mitad de lo que sumó. 14 creo que eran 14 sumó. Era la en mitad o más de apertura. la mitad. Entonces me parece que hubo un trabajo que hay que reconocer de Sol de América, porque Sol estaba con esa, siempre con esa deuda de dar un paso. Dio el paso pero para atrás Sol. Dio el paso para atrás, o sea, si bien llegó a la final de la Copa Paraguay, Sol estaba 2-3 temporadas atrás, de mitad de tabla para arriba, para dar el paso para arriba, y dio el paso pero para atrás. Sí. Entonces, este buen momento de Sol se va a extender el próximo año, la próxima temporada, si mantiene esta forma de trabajar y da el paso otra vez para adelante para ubicarlo en puestos de pelea de campeonato. Si mantiene un técnico. Si mantiene un técnico, El problema si de mantiene Sol era cambio de técnico, no hay otro. constantes, ¿verdad? Espero que Pumpido les haya llenado y que sigan con él y bueno, que el trabajo esté ahí. Pero si no, sería un retroceso otra vez para Sol. Cierto, llegar a una final de Copa Paraguay, más para un equipo como Sol, es meritorio. Pero Sol realmente, esto que hizo en esta segunda parte del año, tiene que sostener, porque insisto, de ser un Tercero equipo que se estaba le- para pelear el título en primera división, fue un equipo que terminó Totalmente. peleando el descenso. Tercero salió. La campaña de Sol se ve después de la última fecha, ¿verdad? Cuando se salvó de la promoción, se había salvado el descenso una fecha antes y tener la posibilidad de jugar una final. Y en 10 equipos mucho. 5 pelean el descenso, 3, 4 pelean el campeonato y hay 1 o 2 que se dan vuelta ahí. Tendríamos que revisar los libros, como se dice, para recordar cuándo Sol salió tercero. La última vez. Segundo fue en el 2001, en el 2000. Y por eso, Con JJ como protagonista. fíjense ustedes, 2000. El campeonato largo. Ahora ha tenido Sí. algún, no sé si vicecampeonato, pero... No, en el 2000. No, después de eso En el habrá... 97 con Almeida. No, digo, tuvo después 2. de eso, en estos últimos tiempos, ¿habrá pateado alguna vez un tercer lugar o no? Me parece que no. 91 que fue campeón. ¿No? No No. me acuerdo. La No época me de acuerdo. Cecilio y compañía, ¿no? No. Quinto. Y llegaban a la Sudamericana. Cuarto, quinto. Cuarto, quinto. Por eso. ¿Dónde estuvo la clave del partido para Bojota? ¿Por qué lo termina más allá de la chapa, lo que explicabas recién? En los lesionados. Desde lo pudo futbolístico. corregir. El problema de Sol fue el sector izquierdo y Pumpido seguramente algún día vamos a hablar con él y te va a decir, ¿sabes? Evidente, seguro que se dio cuenta, pero no podía corregir porque el segundo cambio fue obligatorio, el tercer cambio era Toledo, un gran esfuerzo de Toledo porque le pidieron que siga y siguió hasta donde pudo. Y había que esperar que Toledo diga ya no puedo más para meterle al mudo. No había forma de sostener de hacer 3 en el medio y sostener el sector izquierdo, que era su problema. ¿Y por qué? A ver, él ya había metido un central, Sí, después le faltó otro sí. y le faltó un lateral izquierdo. Para mí, que él va a tener la explicación. Para vos estuvo mal armado el banco de suplentes. Para mí sí, le falta algo al banco de suplente. Mal armado se dice en el sentido si es que sabemos cuál es la situación, porque hay veces decir, ¿por qué no le puso a Jordan hay Santa una Cruz? explicación a eso. Y Jordan Santa Cruz no está, hace 2 semanas que no viene entrenando bien, tiene problemas, o lo que le pasaba a Ale, que dijo que estaba con un problema interno, y siempre hay algo que el técnico sabe y nosotros no. Por características, faltaba un polifuncional en el banco porque no tenía dentro del plantel. Y vos decís, Sol de América es este equipo. Este equipo es lo que usó durante todo el año. A este equipo tenía que sumarle que jugó en algunos momentos Joel Jiménez, Jorge Rojas y Leguizamón, que no podían estar. En algunos momentos estuvo Leal, en algunos momentos estuvo Pablo Ayala
y no hay más. No. Y Castro, Federico Castro, eso es todo lo que rotó, esos 15, 16, 17 jugadores, todo lo que rotó. Campisi y Escobar se turnaron, Escobar el titular en el Clausura y Campisi en la Copa Paraguay. Había arrancado al revés, después Escobar después de las goleadas, creo que con Libertad, no sé con quién, 3 con Luque y 4 con Libertad, creo que le pasó. O 3 con Cerro y ahí perdió la posición, no recuerdo bien. Pero ese es todo el plantel de Sol. No tiene el Pajarito Ferreira de antes, que te podía hacer en el banco un polifuncional. Si necesitaba meter un central, porque si él tenía la posibilidad de meter un volante central como central, iba a solucionar dentro del campo. Si él tenía otro central en el banco, iba a solucionar con Mencia del lateral izquierdo y poner otro central. Tenía un solo central en el banco, que era Aguilar. Y después no tenía polifuncional para la zona defensiva, tenía polifuncionales del medio para adelante. Tenía Castro, tenía Mudo, tenía Ayala, Pablo Ayala, tenía Nildo Viera. Ahora, Jota, dentro de toda la deficiencia que tenía por izquierda en la defensa Sol, los goles de Olimpia terminaron llegando de otra manera. Por derecha. Le apeligró por ese lado, pero claro, no le hizo tanto daño como le pudo haber hecho. Claro, pero ahí es dentro de todo, claro, lo que le forzó ahí. Claro, lo que te desacomoda el resto de la defensa es el déficit. Pero de la vos en algún momento, no sé si dijiste al aire o era fuera aire, el pobre Osuna no sabía ni... No tenía en algún momento cómo caminaba movimiento. Para atrás era simpático, sí, ¿verdad? O sea, al con entrar todo se paró respeto. como volante, le mandaban atrás. Y la primera jugada él se fue y se metió por el medio y ya ahí se tiró Derli y ya fue la primera que tapó Campisi, que Derli no abrió para el medio, ¿te acuerdas? Al entrar nomás, y él entraba para cerrar en un partido que estás ganando. No tenía idea, pero lo que pasa es que entró a dar una mano, no es su posición. Roca no podía dar una mano de central y poner otro volante en el medio. En un caso extremo sí. Y pero mandarlo no, a Menzi a la izquierda, por ejemplo, ¿verdad? Claro, que fue una alternativa pero que habíamos teniendo mencionado. Roque y sabiendo que Antolín te va a soltar y Walter González en el banco, no es lo ideal. Por eso yo creo que va a tener una explicación, pero acá hay dos lecturas previo al partido. Una es le hacemos el gol enseguida y nos metemos con un Olimpia que te va a venir encima, y la otra es sostenemos el partido y Olimpia te va a venir encima. Y la última opción es que Olimpia te esté ganando 2-0 rápido y vos tengas que salir y abrirte en una final. Era la última opción. Y el banco está preparado para un equipo que iba a manejar la pelota, no para un equipo que iba a defender el resultado. Por eso, tiene que tener su explicación, que eso lo saben los entrenadores ahí adentro. No se equivocan mucho los entrenadores, ellos saben. Las dos veces que jugó con Cerro en el torneo Clausura, jugó Osuna de titular. Una vez con Javier Toledo arriba, fue reemplazado después con Jaquet, y en la segunda rueda jugó en el medio con Casal, Rojas, Godoy, Osuna y arriba Fernando Acosta y Toledo, por ejemplo. Y le perdió a De la Cruz, que es la resta seguramente sensible. Sí, pero Osuna jugaba ahí cuando eran tres en el medio. Claro, cuando eran Jorge tres. Rojas. Exactamente. Claro, Osuna jugaba ahí porque era cuando jugaba con tres en el medio. A partir de River, Sol de América juega con 2 puntas. A partir del partido con River juega con 2 puntas. Antes del partido con River creo que fue con Luque, si no me equivoco. O un partido, no, con Luque empató y después jugó con Libertad y perdió 3-0. Y ese partido con Libertad también jugó con 1 en punta, y contra River juega con 2 en punta. Hasta antes de eso, ¿te acuerdas que con Luque entró Leal en el segundo tiempo? Cambió completamente. Sí. Jugaba con Godoy, Ayala y Rodrigo, te obligaba a armar el equipo sobre ellos. Y después ya Ayala fue al banco, armó 4-4-2 a partir de ese partido que le fue bien con River. Ahora, ¿por qué Sol no pudo, J, aprovechar un poco más? Olimpia se jugó al ataque, sí. Porque mirá que lo puso a Pollo Recalde de doble 6, sí. Sacó a Cardoso, sacó a Quintana, que inteligentísimo lo de Julio Cerca, claro, gran lectura de juego tuvo, sabiendo que Olimpia estaba posicionado en campo rival y que estaba que se jugaba todo. Ahora, ¿por qué Sol no pudo aprovechar ese tipo de situaciones? Que ya no daba más, no tenía posibilidad de contra, porque en algún momento tuvo que haber generado por lo menos alguna situación de contragolpe y no generó ninguna.
No podía, porque por eso hubo gran lectura de Julio, porque él se dio cuenta que en otra situación no iba a ponerle apoyo ahí. Le pone porque sabía que sostenía ya con Saúl y con Richard atrás y Antolín. Porque Casal estaba fusilado, todo el partido iba y venía y él estaba muy lejos del arco rival. Por el otro lado, Godoy no es un corredor al vacío, Godoy es un hombre de pelota al pie, sí. Y Godoy estaba trabajando cerca de Osuna. Osuna jamás se iba a desplegar para un contragolpe. Toledo estaba roto, al sacarlo a Toledo queda Da Costa, y Da Costa es un jugador que es una caja de sorpresa. Él, donde arranca, le hace un gol al Real Madrid, pero ¿cuándo arranca? No, arranca siempre, entonces no ayer es un picador. Ayer arrancó una vez, claro, que cuando le hizo la bicicleta a Alcaraz y le dio el pase a Godoy. Pero en ese momento del partido, digo, no es un jugador que voy a decir, bueno, ellos tienen uno en punta y me van a tirar, tenés Morales en punta y todo el mundo se tira, pero tenés que cuidar que Morales te va a picar. Da Costa no, arreglate mano a mano, si hace una genialidad, es genialidad. Entonces terminó jugándose, lo tiró a Derli a la derecha porque Ale no estaba encarando y el partido era encararle a ese, él es el principiante, vamos a decir, hay que encarar de ese lado, Ale no encaraba. Yo dije, no sé si no está entero o no estaba encarando y por eso lo saca, inteligentísimo. Le ¿Qué demostró Julio Cáceres con eso, Jota? Gran lectura del juego. Metió dos grandotes para sostenerlo a Sol ahí atrás para que no salgan de atrás, eso obligaba a que los centrales tengan que cerrar para no quedar mano a mano, los dos grandotes, y a que Ortiz tenga que estar, Godoy, perdón, siempre me quedo con el tapón, tenga que estar cerca de los centrales. Entonces el único que podía meter una corrida era Rodrigo y Da Costa, pero son corridas de 70 metros, tienen que ser genialidades. O un error como pasó en Cancha de Sol, ¿verdad? Un mal pase de Saúl, recuperación, salida rápida, atropelló Rodrigo. No tenía otra forma Sol, si no tenía forma de refrescar el equipo por los cambios que tuvo que hacer obligado. No es que tuvo un mal planteamiento, los cambios obligados no le dieron chance de refrescar, tuvo que arreglarse con lo que tenía. Jugó bien Godoy, ¿eh? Sí, buen jugador, a mí me gusta. ¿A qué Godoy te referís? Al volante. ¿De marca o por afuera? Fernando, sí. Él tuvo... Él fue el de la mano. El de la mano, ahí está. El de la una mano. jugada, te iba a decir, el de la mano. Y también el que se duerme porque en el mano a mano Toledo iba libre a la pelota. De que todos mano a mano, uno va a ese lugar del famoso el de Tony Sanabria el otro día y uno ¿A qué va jugada te referís, Jota? Al gol de Saúl Salcedo, pierde Fernando. Vos sabés que hay diferencia de altura contra esos equipos. Sí. Es a muerte, vos tenés que ganar en el antes. Como Piri, como Iván Piri. A Iván Piri no le ganaron el cabezazo y él es chiquitito. ¿Por qué? Porque no te deja saltar, te marca sin pelota. Se durmió Godoy. El gol de Salcedo fue el 1-1 para Olimpia, antes había anotado Toledo. En la jugada del gol de Sol, el primero, ¿es error de Olveira o es una pelota complicada? Es una pelota complicada, pero hay error de Olveira. Sí, al medio no. Claro, él quiso asegurar. ¿Qué tiene que hacer el arquero en esas circunstancias? Ser muy seguro o puñetear a un costado, o sea, rebotar a un costado, ver el rebote menos peligroso. Porque es una jugada donde Casal resuelve bien. Pase largo significa que los centrales están corriendo hacia el arquero y el arquero está saliendo hacia los centrales. Y el pase mete ahí entre el medio, ese que yo siempre digo, es el centro que duele. Y ahí el arquero tiene que ser inteligente en saber hacia dónde el rebote va a ser menos peligroso. ¿Con qué se tiene que quedar Olimpia? Y esto hablo a futuro. Llámale a Ariel, Víctor, por favor, si no nos atiende ningún entrevistado. Porque, ¿qué hace Olimpia a partir de ahora? ¿Se queda con la foto de campeón? ¿Y mantiene el plantel, el equipo, la idea más o menos igual? ¿O dice, momentito, este es un partido de Copa Paraguay, hoy festejaste el campeonato, pero acá hay muchas cosas que cambiar? Hay que saber primero si van a continuar todos. Pero a eso me refiero, o sea, vos tomás una decisión en base a si continúan o no continúan, si siguen o no siguen, si sirve o no sirve, si ya cumplieron algunos jugadores un ciclo, si no, si le das otra vez la derecha por el hecho de ser campeón. El tema es apuntar a qué. Apuntar al campeonato o a los campeonatos caseros nomás, o tener proyección internacional de vuelta buscando
conquistas internacionales otra vez. No te Porque alcanza, si no, vamos a ir a lo mismo, no nos va a alcanzar ante los brasileños. A ningún equipo le alcanzan el Por fútbol eso. paraguayo contra los brasileños. Por eso no significa que no puedas ganar la Copa, pero tu proyección no puede ser únicamente Copa Libertadores. Entre paréntesis, Jota, Tenés que Sol ir creciendo. Sol terminó tercero. ¿Tercero? Fue está? el segundo y último torneo de Garnero, 35 puntos en 22 fechas, apertura 2016. Gracias a Fede que está ayudándonos. Hizo 2016 la misma cantidad de puntos que Guaraní, pero por diferencia de gol ganó Ese Sol fue el tercer lugar. el campeonato que Garnero se fue a jugarle abierto a Olimpia, en cancha de Olimpia, y Juguero le esperó y le contragolpeó Sí. y le metió 4 o 5 por ahí. Sí. Y ese era la punta del campeonato. Los dos peleaban la punta del campeonato. Bueno, volviendo, Jota, perdón, estabas diciendo. No, ¿Qué que hace? no alcanza a jugarte a la Copa Libertadores, es muy irreal, es muy populista. Ahora, una cosa es armar un buen equipo, jugarte al campeonato local y vas creciendo en Copa y decir, la pucha. Y más todavía siendo Olimpia, que pasa por fase de grupo y es otro crecimiento. Ahí sí es otra cosa. Pero el decir, vamos a armar un equipo para pelear la Copa Libertadores, te llevan 4 años de ventaja, 5 años de ventaja los brasileños. Sí. Bragantino, Paranaense están más para la Copa Libertadores el próximo año que si jugaron final de Sudamericana que vos. O sea, y si no nos ponemos realistas, que no es ser negativo, es ser realista para ser positivo. Buscar cuál es lo tuyo, o necesitas armar un torneo, ser competitivo en tu torneo local para que te vaya haciendo sólido tu equipo para el pero en el internacional. torneo local, Jota, lo que vamos también es ¿con qué equipo? Porque a Olimpia le fue bien en el torneo local durante 2 temporadas. Te diría hasta sumaba una tercera si querés el año pasado que fue campeón. Sí. Pero con un equipo que saltaba al terreno internacional y no daba la talla. Al que le costaba muchísimo. Pegó un par de victorias, aquel octavo de final frente al Inter, ¿verdad? Milagroso, lo que quiera por penales, pero hasta ahí. Después le faltó. O sea, por eso digo, es cierto, yo coincido. Vos tenés que pelear primero el torneo local. Pero a todos le faltó. A Boca, Bueno, pero con Independiente. más razón a Olimpia, Jota, porque le costaban los partidos. No sé, Le costaba desde la dinámica. un grupo ¿o no ganó, un grupo no ganó el primero. Y después le costó el octavo. Es Liga de Quito. Se ve, le fue bien, ganaba con el Paralelo en el torneo local y ganaba con su equipo titular en el... Lo que pasa es que nosotros si no le damos en el ojo en un año se cambia todo porque son todos unos inútiles. Y al final pasaron 2 años y no se cambió nada. Vos mirá el equipo de hoy, el mismo de siempre. Entonces, o cambiás o no cambiás. Porque todos vienen con piolita con el tema, no, hay que cambiar todo y al final es un capricho del momento, nomás no se cambió nada. Son los mismos. ¿Cómo Y a eso- hacer para rejuvenecer el plantel? Buscando en la casa o traer de afuera. Mira, Bueno, yo puede creo... Sosa, por ejemplo, era la apuesta justamente pensando en ese tipo de situaciones. Pero alcanzó ya el nivel, como decir, nos jugamos con Sosa titular, pase lo que pase, en el primer partido y los siguientes del año que viene, ¿o no? Mira, No. yo tiré un nombre la vez pasada que justamente discutimos, debatimos con Cota. Yo creo que Antolín, por ejemplo, ya es un jugador que Olimpia tiene que... No puede. Ojalá se quede. Porque Olimpia no puede traer otro. Y vos, No. Para Luis... Vos necesitas un central más rápido. Sí, Jota. pero no te podés. da. ¿Sabes qué pasa? Que los centrales más rápidos que vos tenés son Luis Cáceres, Sí. Luis Zárate y Saúl Salcedo. Ellos necesitan de un grande. Bueno, que pero crezcan con él. Saúl Jota ya debería ser el grande del equipo. Claro. Entre comillas. Saúl ya debería ser el líder de esa defensa. Totalmente, está ahí en la mitad del camino, pero no es lo mismo que un mundialista que todavía te da y las Coincidimos características. que la jerarquía de Antolín por encima de la de Salcedo está muy Jerarquía arriba. y características, che. Es un tipo que tiene buen pie y tiene juego aéreo distinto a los demás. Después él es un central de categoría, todo, ¿verdad? Julio Cáceres, Pablo da Silva, todo. Pero él tiene la distinción de tener el buen pie y una gran altura. Entonces, mientras él esté todavía... Jota, pero él va a poder seguir jugando con todo eso que decís, que coincido plenamente: jerarquía, altura, pie, calidad, pero ya no en un equipo que necesita atacar. Es Eso que nomás, güey, estos va a tener jugadores- que jugar en un equipo como Pablo da Silva, que se sienta más arropado, Bueno, que no se pero- exponga tanto. Anoche se leía, para continuar más, anoche se leía que Roque le dio la posibilidad de recibir la copa porque se retira a fin de año. Puede ser. Antolín. Puede ser, una grandeza de Roque como siempre. Una grandeza de Roque como siempre. Pero yo digo nomás, si es que él se puede quedar,
es muy útil porque vos no es que estás planteando jugar siempre con él, alguien tiene que ir ganándole el puesto, progresivo, o sea, sacar y empezar de cero es muy difícil. Lo mismo pasa con Roque. Walter es un buen jugador, pero no agarró todavía, a lo mejor va a tardar un poquitito más en agarrar, y necesita alternar, entrar, salir, que Roque esté cuando no está. Es distinto a que vos ya no lo tengas. Ahora, sí tiene que, entre Willy, Pollo, Tito, Roque, Antolín, no se van a quedar todos. O si no, va a ser la misma cosa. No, Olimpia tiene que quedarse con 1 o 2, Jota. Claro, eso es lo que digo, no es refrescar todo. Totalmente, pero 1 o 2 y bueno, te jugás en base a eso también, porque si no... Sí. Vas a estar recorriendo el mismo camino de... Pero Antolín es un déficit, la zona central, y un experimentado ahí te sirve, te ayuda. Y hay que buscarle la vuelta ahí, Jota, me parece. No podés traer nadie, Chile. Está bien, jugate, no sé, Zárate. Claro, es bueno. Jugate con Zárate, Jugate. Yo te diría, no sé. Jugate, pero que no venga después a ver, ¿quién podemos decir? Un Mago Capria que quiere, o un Gamboa que quiere dirigir, y vos perdiste 3 fechas y le sacás a Julio Cáceres porque es novato. Jugate con los chicos. Flamengo vino David Luiz, jugó David Luiz. Perdió la final por David Luiz, pero jugó David Luiz. No se juega con los chicos. A ver, lo saludo a Ariel. Ariel, ¿cómo te va? Hola Chipi, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Un saludo a todos los compañeros de la audiencia. Bueno, Ariel, ¿qué nos cuenta de Olimpia después de esta final ganada? A ver. El plantel ayer quedó concentrado en la Villa luego de que fue el título por la Copa Paraguay, porque esta mañana a las 10 entrenaron nuevamente en la Villa para ya a esta hora quedar libre, y mañana seguramente en horas de la tarde van a estar retornando a las actividades. Todavía no hemos tenido reporte del departamento de prensa del Olimpia, pero sí ya nos confirmaron de que se trabajó en la mañana de hoy ya pensando en lo que va a ser el partido del domingo ante Nacional en el Señorico de Chipre. Olimpia quedó concentrado, miramos. Quedaron ayer, sí. El domingo ante Nacional a las 19:30. 19:30, sí. Y ya venían concentrando ellos desde el lunes. ¿Ahí en la Villa? ¿Perdón? ¿En la Villa? Sí, en la Villa. Bueno. Mirá que... Y quedan hasta el domingo, me decías. No. ¿O salen libre hoy? Hoy ya quedaron libres, después del entrenamiento. ¿Y vuelven cuando concentrar? ¿El sábado? Ellos van a concentrar el sábado nuevamente. Mañana yo creo que va a ser en horas de la tarde. Yo creería que va a ser 18 horas como habitualmente entrenan por la tarde. Y se van a presentar el día sábado otra vez en horas de la tarde para ya luego concentrar. Pues, tomaron en serio, Ariel, la final, este último partido también están tomando en serio. Pareciera ser una novedad, o sea, el equipo tiene nomás luego que tomar en serio, pero con estas últimas costumbres de no concentrar y demás, es como que bueno, concentrados desde el lunes, de vuelta el sábado para el partido del domingo, seguramente la próxima semana para la Supercopa. Hay ganas de cerrar un año complicado con trabajo y con títulos. Es la idea, justamente manifestaba Julio César Cáceres y algunos jugadores, el caso de Roque por ejemplo, donde van a ir a buscar el triunfo, porque el otro objetivo, además de la Copa Paraguay, es ingresar a la Copa Libertadores. Y es por eso que están, vamos a decirlo entre comillas, tomando en serio este tema de poder ir con todo el domingo contra Nacional en el Señorico. Ese va a ser, o sea, en realidad es el segundo objetivo que se ha propuesto este plantel. Ahí no puedo ir un poquito con ese que están tomando en serio, ¿verdad? Sí. Que es pero, Ariel va a saber. No hayan tomado antes en serio, pero viste que vos sabés cuando haces ese algo más, bueno, pero, para lograr algo. Ahí es donde va tu punto de partida del jugador de fútbol. Me refiero a todo. Digo en la opinión, el punto de partida siempre es acá. ¿Por qué no se ganó el punto de partida del jugador de fútbol? Hoy evidentemente hay otra conversación y otra negociación que con el técnico y la directiva. Habrán acercado, esos jugadores no cobraban 6 meses, 7 meses, se les mentía. Cuando Olimpia no concentraba no era porque estaban de joda y no querían tomar en serio, sino que no había, el ambiente se genera.
¿verdad? Totalmente Acá, de acuerdo. En el buen sentido nomás, Jota. Sí. Totalmente de acuerdo. No, yo sé que no se dice con malicia, sino que para recordarnos nomás que no están al día ellos, ¿eh? Olimpia está con deuda igual y te están sacando campeón. Sí. La vez pasada cobró hasta cuándo el plantel, Ariel. Ellos están 3 meses atrasados. Hasta julio. 3 meses. Julio, agosto, septiembre, no. Ahí son 4. Bueno, hasta agosto. Para esta semana, me dijeron ayer justamente que para esta semana hay otra promesa de pago. O sea, septiembre, octubre, noviembre serían 3 meses. Sí. Hoy. No sé si para ellos 3 meses es muchísimo. Agosto, septiembre, pero octubre y noviembre todavía por cobrar. Ahora le deben estar mostrando un esfuerzo que antes no le mostraban. ¿Verdad? Porque igual es muchísimo lo que se debe. Demasiado. Y uno dice, no, pero sí cobraron. Sí, vos querés cobrar todo. Hay algunos que ganan 100.000, pero hay otros que ganan 1.000. Sí. Bueno, Ariel. Sí. No, sobre el punto, hermana, que iba a agregar que es bien visto también de que se presente y acompaña habitualmente en la mayoría de los entrenamientos el propio presidente Miguel Cardona. Siempre da la cara y eso es bien visto por parte del plantel también. Es otra de las cosas que me ha manifestado el día de ayer. ¿Qué pasó últimamente, verdad? Que no había mucha presencia directiva en los planteles, en los entrenamientos, mejor dicho, con el plantel ayer, ¿no? Después de que terminó el departamento de fútbol, prácticamente ya no había dirigente que iba a la villa. Incluso antes de ser presidente Cardona, él sí se presentaba y después ya quedó demostrado con aquella foto del institucional del club, ¿verdad? En las redes sociales, después del partido contra Libertad. Es muy fino, ¿eh? Porque ayer podía arrancar mal Olimpia, Sol no erraba ni un penal y el campeón era Sol, ¿verdad? Evidentemente, y iba a estar todo mal en Olimpia. Claro. Olimpia sacó chapa ayer de este grupo de jugadores que está a la altura de lo que significa la institución en las finales. Tuvo la altura una vez. Pero evidentemente la lectura de que hay mejor trato y mejoría se ve en eso de que le convences a los jugadores para concentrar, para cuidarse, ¿verdad? Para descansar, para cenar, para estar bien alimentados. Ariel, acá le preguntaba a Jota, porque acá veo una lista de jugadores experimentados, digamos, en Olimpia. ¿Se queda con la foto del campeonato Olimpia o seguirá en plan de renovación? ¿Cuál es la idea? La idea es reducir el presupuesto, ya sea con este plantel o con un plantel medianamente renovado, o quizás sin alguna de sus figuras. Ayer, averiguando, me dijeron de que hay una altísima probabilidad que continúe Otálvaro, que renovaría. En principio, sí, renovaría, que en principio estaría aceptando esa reducción. Se está dialogando con Alejandro Silva, con Antolín. La idea es que ellos sigan, al igual que Roque y Derlis. Me han dicho ayer también de que vuelve Jorge Arias. Termina su vínculo en Colombia y retorna. Necesita. Ahí, por ejemplo, recupera un central. Zurdo por izquierda. Perdón, Ariel. Mira, pues siempre estaba Lota, ahí va la foto principal ya. Después que todo le mandó a la China a todos los jugadores. Disculpame, Chivi, pero qué impresentable este señor. Y eso se tiene que comer los jugadores. Presidente de la Olimpia, ¿qué van a hacer? ¿Te puedo imaginar? Tito Torres, porque tiene que estar ahí compartiendo con todo lo que dijo él. Qué va. Ni le debe mirar, seguramente. Y no, pero te genera, pues no da gusto cuando vos estás. Hay gente que tiene la política de portarse, hay otro que se porta ahí, ¿verdad? Donde no da gusto, yo no me voy. No da gusto, hay otro que no. Que vos tenés que generar ese ambiente para no es solamente el esfuerzo del futbolista en ese partido. Y Olimpia pasó muchísimos obstáculos realmente, por eso lo de Julio Cáceres es muy meritorio.
Bueno, Ariel, Sí. así como pintás, que siguen todos. Y la idea, por lo menos, de esta comisión directiva es que sigan la mayoría, pero, como dice un meme, ¿a qué costo, verdad? O sea, sería con el presupuesto y las reducciones Sí, aceptadas y el presupuesto ajustado. exactamente. Pregunto, ¿las reducciones son dame 2 años de gracia o es resignar tu plata para jugar conmigo por amor? Una cosa No. es, te voy a pagar la mitad Yo y dentro creo de es- 2 años compensamos. Se paga de alguna forma la deuda y el sueldo se disminuye, se rebaja. Tirarle a los leones a los jugadores. Un jugador que está ganando $50,000 es la oportunidad de su vida, de su familia, de todo eso, y vos tenés que bajar a 20,000, a 10,000, a 15,000 por amor. No por... A ver, no es por amor. Yo creo que va a ser la propuesta del club. Por la situación. Claro. Sí, Siempre. pero vos decís, no quiero y te va a ganar 45 en otro lado, Sí, o sí. gana 40, y ese va a ir fusilado, Chipi. ¿Vos sabés cómo se van a ir eso? ¿Cómo se fue Piris? A Piris le fusilaron sin qué ni para qué. No, lo de Piri fue una injusticia. Una con Piri. injusticia total, y lo que te serviría hoy Piris en Olimpia. Sí, pero sigue haciendo su Nombrar carrera, su- Jota. O sea, vos ya Sí. como jugador decidís si te querés quedar o no. Sí, pero a Olimpia Si no va a aceptaba volver. o no. Olimpia no, yo no sé si la gente quiere que... La gente que se quedó con el cuento de aquel momento de las presiones populares para las negociaciones de la deuda. Julio César Cáceres mismo, a él se le debía 300 mil dólares que él resignó en aquel momento, ¿te acuerdas? 300.000. 300,000 él resignó, eso es porque él tuvo la proyección, la paciencia y la carrera hecha para decir, hay otros que no pueden hacer eso. Y el que no podía hacer eso era fusilado popularmente. Bueno, Ariel, ¿qué más? Nada más, Chipi, aguardar lo que va a ser la vuelta a los entrenamientos el día de mañana. El equipo que va a presentar seguramente Julio César Cáceres para la última fecha ante Nacional. Y si es que va a haber cambios o no con respecto a lo que fue el partido de ayer. ¿Vos también crees esto de que se le dio a Antolín para levantar la copa porque cierra el año y se va? ¿O qué escuchaste? Y la verdad, Nico, que según manifestó, creo que el propio Antolín ayer, podría ser su último partido. O pudo haber sido su último, o sea, estos 2 últimos partidos, lo que le está al año en realidad. Bueno, Ariel, abrazo viejo. Dale, señor, será hasta la próxima. Lo escuchamos a Julio Cáceres, técnico de Olimpia. A ver, ¿qué decía? La verdad que hoy las sensaciones son muy grandes. Podemos decir que siempre el Olimpia ha sido así, de sufrir mucho para poder conquistar siempre sus títulos y campeonatos, ¿verdad? Me siento muy contento por todos los muchachos del esfuerzo que hicieron, porque yo creo que me iba a sentir mal también si perdíamos en el partido, pero los muchachos hicieron, creyeron en sí, buscamos el resultado, empatamos, y cuando fue el empate es donde uno se siente más tranquilo, porque era lo que se veía en el partido y lo que merecíamos. ¿Qué significa este primer título en tu carrera como DT? La verdad que significa mucho, ¿verdad? Para un entrenador, y incursionar ya menos de un año a estar frente del equipo principal de un club tan importante como el Olimpia, donde es mi casa, y tener esta posibilidad para mí significa mucho. Esto es mediante todos los muchachos, del esfuerzo, de la unión que he tratado de tener con ellos desde un principio, y hoy se ve un fruto de la entrega que demostraron ellos. ¿Cómo viviste los últimos 15 minutos? ¿En algún momento pensaste que se escapaba la final? No, la verdad que mientras que nosotros veníamos atacando, uno tenía esa esperanza, ¿verdad?, de poder empatar el partido. En ningún momento se pasó por la cabeza también que se podría perder, porque mientras que el juego estaba en sí, uno siempre pensando positivamente, ¿verdad? El equipo rival también se paró bien, se plantó bien, nosotros insistíamos mucho, estábamos en eso que un poquitito más nos falta, entonces te llevaba, ¿verdad?, con mucha emoción, nerviosismo, que es normal, ¿verdad?, jugando una final. Pero como te dije, cuando llegamos al empate, uno es como si fuera que respiró de una forma diferente, era lo que buscamos de un principio, y ya después en los penales nuevamente los muchachos se portaron de 10.
¿Qué se le pasa por la cabeza en estos momentos? ¿Y qué le dijo a sus jugadores en el entretiempo? No, lo que uno hoy día, ahora mismo, de pensar es mucha felicidad, pero en el entretiempo sí hablamos de errores puntuales que veníamos cometiendo, y más todavía en una final el equipo tenía que ser sólido, no teníamos que dar ninguna ventaja. Tuvimos errores donde el rival nuevamente aprovechó, cuando estaba al comienzo del primer tiempo, después empatamos y casi al culminar el primer tiempo nos vuelven a golpear, que es bastante duro, pero demostramos mucha valentía también en el segundo tiempo, mucha serenidad, en algunos momentos un poquito desordenado, algo que normalmente a mí no me gusta, ¿verdad? Pero era impulsar hacia arriba, buscar el empate, y fue así que logramos. Son de esos partidos sufridos, donde dejaron todo, ¿no? La verdad que sí, el olimpista siempre ha logrado sus títulos, campeonatos, siempre sufriendo, pero siempre teniendo presente que se puede, que es un equipo ganador. Lo hemos demostrado nuevamente hoy. Sufrimos bastante porque estaríamos mintiendo en decir que estábamos bastante tranquilos, ¿verdad? Pero tiene que ser así, el fútbol te da esas emociones, eso es bajo y de repente estás arriba, y hoy en el último minuto nosotros logramos el empate, estuvimos más en lo anímico, otra vez estuvimos mejor, y en los penales lo definimos. Ahora, ¿se puede decir con seguridad que en el 2022 vas a dirigir al Olimpia? Bueno, la verdad que todo eso principal era ir partido a partido cosechando lógicamente resultados favorables, tratar de conseguir una autoestima diferente en los muchachos, esa confianza que necesita. Apuntando todo el año, creo que el Olimpia no le ha ido tan mal, porque en la apertura salimos vicecampeones, en la Libertadores le eliminamos al Inter, cuarto de final. Solamente sí no anduvimos bien en esta clausura, que lo veníamos peleando y remando, ahora pasando muchísimas cosas, y hoy mirando esta copa es de mucha alegría, un respiro, porque no es fácil llegar a cualquier torneo, a una final y ganarla, entonces es bien merecido. Ahora además es netamente que los dirigentes son los que tienen que analizar cautelosamente, siempre tranquilo, no importa lo que está enfrente hoy día, sino analizar bien para hacer las buenas decisiones. Hablabas de que esta era la primera final. ¿Cómo llegarán para el partido ante Nacional? ¿Y cómo piensa que será el juego de la Supercopa, donde el rival podría ser Cerro Porteño o Guaraní? Primero pensar en lo que va a ser Nacional, ¿verdad? Creo que hoy es merecido festejar con los muchachos. Seguiremos concentrados, es lo que amerita también, porque el domingo es nuevamente una final. Ya veremos cómo se recuperan los muchachos para formar también el equipo, y ya de ese partido pensaremos el rival que va a venir. ¿En qué primero pensaste, profe, cuando consiguieron este título ante un rival complicado como Sol de América? ¿Este título para usted da más confianza en el grupo, que venían de una semana muy complicada? No, de pensar, siempre pensás en personas muy importantes, ¿verdad?, en tu vida, que es la familia. Pensando en mi abuela, que hoy día no está. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que uno piensa. O sea, uno se pone a estar melancólico una vez de pensar un poquito, pero es una mezcla de todos los familiares, los amigos, y más siempre apunto en lo grupal del equipo, ¿verdad? Porque logramos en ellos también nuevamente que ellos crean en ellos, confíen en ellos, en una forma de jugar, y a través de eso también el entrenador hoy disfruta, ¿verdad? Porque sin ellos el entrenador creo que no va a ser capaz también de cambiar muchas cosas, solamente hay que tratar de llegar en ellos, y estoy muy contento, la verdad muy contento, y siempre saludando también a mi pueblo San José Los Arroyos, que todos estaban hoy día deseándome lo mejor, y este campeonato también es para todos ellos. En un año complicado para el Olimpia, principalmente en lo futbolístico, hoy siendo campeones de la Copa Paraguay, pueden también ser campeones de la Supercopa, y particularmente para ustedes levantar su segundo título como DT del club. ¿Qué les genera esto? Genera mucha expectativa, muchas ganas, uno tiene una felicidad de poder tener ese tipo de oportunidad de jugar. Me imagino también que los jugadores, ¿verdad? Como lo decía, hemos pasado situaciones complicadas, no solamente los futbolísticos, ¿verdad?, sino en general la institución se va a encontrar en una situación no tan confortable, ¿verdad? Pero creo que esto va a ayudar mucho para enderezar nuevamente y escoger bien el camino que se va a tomar, y esperemos que podamos disfrutar hoy, prepararnos para el domingo, y después nuevamente disfrutar del momento que se viene después para definir otro campeonato.
Bueno, aquí estamos, lo escuchábamos a Julio César Cáceres, director técnico de Olimpia, 12:25. Bueno, Nico, ¿qué tenés ahí? WhatsApperos, a ver, 0986-800-086. El 555 dice, quiero decir nomás esto, que es falta de respeto con la banda de músicos de la policía. No se escuchó el himno por culpa de los petardos, dice. Eso pasa porque le ponen a organizar eventos a gente no futbolera. Todos los que nos vamos a la cancha ni sabemos que en los partidos importantes de Olimpia siempre hay bombas. Y bueno, seguimos debutando, dijo alguien alguna vez. ¿Pero eran bombas de Olimpia o eran bombas de la organización? Yo no sé. Antes del partido siempre tiene realmente... creo que antes del partido fue una hinchada de... Durante el himno. Pero tiene razón el señor. Sí, totalmente. El 117 dice, soy olimpista y la mejor parte fue el cálido recibimiento que se le hizo al presidente de la APF, dice. Una silbatina generalizada del público de Olimpia. Qué pelea innecesaria. Que Cardona sepa que está 100% con Olimpia o está con la APF. No hay espacio para la tibieza, dice también el amigo. El 358 dice, hola, qué gusto escuchar el análisis del señor J. Sabe de fútbol, dice. A veces nomás que defiende lo indefendible. Entonces te da el caramelito y después te baja la caña. Te banco siempre, dice, estoy con él. J, aunque me hayas ofendido muy mal hace unos días, dice. ¿Cuándo, señor? Y que eficacia la de Olimpia en los penales. Varias definiciones de penales ya. No, y desde que llegó Gorosito desbloqueó el tema de los penales. Porque hace mucho que Olimpia no ganaba una definición por penales y con Gorosito comenzó a ganar. Le ganó a Cerro y le ganó a Cerro. ¿La final? ¿A Guaraní? A Guaraní en la final, es cierto. A Guaraní, ahora otra vez. Pero déjame pedirle disculpas si se sintió 5-8. Ofendido. No, es mi intención. Al Inter de Porto Alegre. Al Inter de Porto Alegre también. Sí, no, siempre, no sé por qué piensa que le falté respeto. No tenés que ser así, debate nomás. Y continúa hablando de la eficacia de los jugadores del Olimpia en relación a este tema. Y dice, arquero Aguilar le da la sensación de que dos te iba a tapar. Y de ayer fue de Olveira, dice. El 4-11, en el primer gol de Sol hubo duda de parte de Olveira. Si ven la repetición, él da un paso, se queda y después se decide a salir. Esa duda hace que llegue con los brazos muy extendidos y en un centro con la fuerza comba y pique anterior es demasiado difícil para querer atrapar. Debió despejar, dice el 4-11. El jodido ser arquero, pero 7-7-1 para eso dice, entrenan, ¿verdad? Pero es muy técnica. Una vergüenza la organización, dicen los puestos de entrada. Ayer entramos sin control, atropellamos la entrada. 15.000 personas y un portón de entrada, dice. Eso fue en el sector de platea, si no me equivoco. Principalmente. Sí, si nos puede dar más detalles el oyente sería genial, porque fue evidentemente una desorganización, porque principalmente en plateas era el inconveniente. Creo que en otros sectores también, pero ahí es donde más denuncias se recibió respecto al portón de entradas y demás. ¿Cómo vamos a cambiar si siempre decimos, bueno, vamos a cambiar? Y pasó la pandemia, pasó la peor situación, ahora se puede meter gente, hay revendedores. Bueno. Volvemos a la misma. Se queja el 466 porque se festeja una copa como la Copa Paraguay, ¿verdad? Pero es la copa, es nuestra. Una vergüenza la organización ayer, dice. En platea se atropelló el portón, un solo portón para tantas personas, 6 cuadras de cola y jamás se controló al final. Una joda, a los 5 minutos podemos ingresar. Lo del código QR hay que replantear, dice igualmente el 541. Bueno, si vos tenés... En platea, yo dice... yo te diría algo, Nico, espera. Yo te diría algo. Yo creo que lo del código QR, al contrario, facilitaría todo. El tema es que si lo haces bien. Pero hay que poner 20 filas, 20 voy. entradas. Claro, 20, a eso voy, Jota. Si vos, como en el si súper hay un tenés, solo cajero y está 500. Si vos tenés... Es más, lo ideal sería que el 100% ingrese con un código QR. O con la entrada, con el código QR en la entrada. Porque es poner y pasás. Sí. El tema es que si tenés un solo portón, ahí está, para todos, ni aunque tengas el mejor código QR del mundo, no vas a agilizar. Ahora, en los eventos hoy a nivel mundial se maneja... Es más, vos tenés la posibilidad muchas veces hasta de ahorrar
es poco, ¿verdad? Pero no sé, $2-3 comprando una entrada que la tenés en tu celular que imprimiendo el papel. Y te dice ¿qué entrada querés? ¿El famoso e-ticket o el ticket impreso? Y a veces hasta a veces no hay diferencia, pero hay veces que el ticket impreso te cobran unos $2-3 aparte y el ticket del celular, digamos, no. Entonces, hay en todas partes del mundo y funciona. ¿Cómo funciona? Nomás ese es el tema. Y hay que hacer, ese es el tema. Hay que hacer bien y punto. ¿A quién le va a multar la ministra de Deportes? ¿Para? ¿A quién le va a multar? Más del 50% hubo anoche. Sí. ¿Y la vez pasada quién le multó? Y a Cerro. Cerro fue. Y a la APF. ¿A la APF no? Sí. ¿O sí? El partido que se llenó. Después le liberó. Tenías razón, el 100%. Ese me parece una tontería, ¿no? Por eso. Pues está el tema, ¿para qué eso, hace una vez y después? Eso que se multó la primera vez no se podía usar. Totalmente de acuerdo. Lo que se multó la primera vez no se podía usar para más entrada de QR, mejor servicio. Debería ser, ¿verdad? ¿Dónde va esa plata? Famoso, ¿qué se hace con los que decomisan ahí a los pobres trabajadores que van a traer en agua los productos? ¿Qué hacen de los productos? De los productos decomisados. Eso de ¿para qué hace una vez? Cerró, ¿cuánto le digo? Cerró 150 millones, ¿verdad? Sí. ¿Dónde está la plata? Dice don Francisco. Pausa y ya venimos, dale. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Todos tenemos sueños, es lo que literalmente le da sentido a nuestras vidas. Las familias usuarias de Teletón también tienen uno: mejorar la calidad de vida de sus niños, niñas y adolescentes. Este 3 y 4 de diciembre, dona a Teletón a través de nuestras plataformas. Itaú, ayudando a que los sueños se sigan cumpliendo. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. ¿Cuál es tu sueño? Todos tenemos sueños diferentes. Es lo que literalmente le da sentido a nuestras vidas. Las familias usuarias de Teletón también tienen uno: mejorar la calidad de vida de sus niños, niñas y adolescentes. Este 3 y 4 de diciembre, dona a Teletón a través de nuestras plataformas. Itaú, ayudando a que los sueños se sigan cumpliendo. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocu y cedrón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para que el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro, estudios de mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 25 12 30 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club.
Bueno, 12:35, en breve nos metemos a hablar de la definición del campeonato Cerro Guaraní, por supuesto, el sábado. Estaremos con ese partido a las 20:30 se juega. ¿Está bien el horario o no? Sábado, 8:30 de la noche. ¿Te gustó o no la programación, Nico? Tardísimo. Tarde. ¿Jota? Yo he visto un partido del fútbol mexicano a la 1 de la mañana, Nico. Sí, terminó. No, está bien ese horario. Entre las 8 y 8:30. Yo creo que hubiese sido las 8. Las 8 o 7:30. Las 8. 7:30. No, pero las 8 estaba calor. No, por eso, para salirnos ya del día, creo que las 8, ¿sabes por qué? Porque es la media hora de la ceremonia de premiación, que esto se va hasta las 11. Es sábado. Medianoche. Es sábado. Si era domingo, capaz sí. Pero No, sábado, sin duda. Ahora viste que sábado, en teoría, es... No, salí y tener, poder, qué sé yo, hacer un asado, festejar, pero yo hubiese puesto a las 8. Como dicen algunos, utiliza ya como tu salida sabatina el partido. El tema nomás es, yo escuchaba la vez pasada playeos y demás, principalmente la cuestión del transporte público. Sábado, a esa hora. Es un punto a tener en cuenta. Sí. Pero si vos lo querés poner domingo, a las 4 o 5 de la tarde, el tema es que ahí le matás al jugador. Matás el espectáculo, o sea, vamos a hablar con todos los argumentos, ¿verdad? Pues es cierto, tenés razón diciendo que el sábado a las 8:30 hay problemas de transporte público. Sí, pero si vos pones a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, hay un calor tremendo que en definitiva disminuye la calidad del espectáculo. Son las dos finales de la Copa, la Sudamericana y la Libertadores no se jugaron en su mejor potencial. Con un calor desesperante jugaron. Y eso que el calor uruguayo no es el nuestro. Sí, pero no. Pero ellos no están acostumbrados, sí, totalmente. Es el doble. Yo creo que hay que jugar de noche porque hay que priorizar el espectáculo. Sí. El espectáculo me refiero al nivel futbolístico de que pueden ofrecer ambos equipos, y ahí creo que está bien jugar a la noche. Y me parece, creo que a las 8 hubiese sido mejor. 7:30 te diría yo. En los conciertos, ¿qué porcentaje de gente va en colectivo? En un concierto grande, donde se van 20.000 y 15.000. No sé, Jota, no, sinceramente no. Alto. Porque no es el mismo público, pero es una, vamos a decir, para ser clasista, similar. Sí, de los conciertos populares, vamos a decir. Sí. No, y se van clase media, agarran taxi, agarran el colectivo a la ida y a la vuelta, no sé. A lo mejor algunos esperan. Como diría Ariel y Fran, va a llover el sábado. Sí, dicen que sí. Pero yo digo nomás que siempre igual hay eventos grandes a esa hora y son las mismas líneas que andan en colectivo de noche, ¿verdad? 27. ¿Me esperaste 27, no? ¿Cómo no? Al colegio me iba en colectivo. No, ¿de madrugada? No, de madrugada no. ¿De madrugada? No, de madrugada nunca. Soy honesto. Nunca. Pero el colegio y demás, sí. No había todavía tercer tiempo. Sí, bueno, pero no terminaba esa hora. A esa hora ya claro. Volvías con alguien o... No, ya amanecía toda la hora que ya amanecía. También, claro. Ya amanecía, pero... Que hay una época que te dicen vení que temprano y después hay otra época que te dicen espera nomás que amanezca bien para venir. Esa fue la mayor parte de... Bueno, vamos al partido en breve. Aedo Valdés. Hoy se anunció su partido de despedida. En breve tenemos una conferencia de prensa, Cristian, vamos a repasar lo que decía Nelson y la presentación. Muy linda la presentación porque estuvieron sus compañeros, ¿verdad? Paulo da Silva, Enrique Vera, Rambert, ¿verdad? Se está promocionando mucho el Cristian Rivero de Nelson. Un gran aporte otra vez Paulo da Silva. Sí. Un gran aporte otra vez de Aedo Valdés al fútbol paraguayo porque jerarquiza lo que él está haciendo y lo está haciendo de mote propio. Sí. Creo que la última despedida, si no me equivoco, y una de las pocas que se hicieron, si no me equivoco, fue la que hizo nuestro director, ¿verdad? Que él organizó la despedida de Almeida. Sí. ¿Verdad? Que fue meritoria. Después no se hicieron despedidas a grandes figuras, no. Es cierto que algunos más que otros, pero una despedida hay muchos jugadores que se merecían despedida de espectáculo, y lo de Aedo le está dando un prestigio en su nivel de organización que ojalá después se repita con los demás. Sí, importantísimo.
mucho nivel está metiendo a su despedida, a su organización. Le agradezco de paso a Nelson que me invitó a formar parte hoy de no podía porque tenía una reunión ya pactada y bueno, pero le agradezco a Reinerio y a Nelson, a todo el equipo de AEDO que nos invitó para conducir el evento de hoy, y las disculpas correspondientes del caso. Bueno, pero se merece Nelson AEDO, o sea, es un jugador, pucha, mirá lo que logró, ¿verdad? Viniendo desde tan abajo, lo que hizo por la selección, lo que hizo en Europa, la carrera que se mandó, en definitiva una carrera ejemplar, ¿verdad? Desde donde salió y cómo sostuvo su carrera y cómo triunfó, ¿verdad? O sea, creo que es un ejemplo de un paraguayo exitoso afuera. Exitoso y educado. Sí. Nunca ningún problema, respetado, y encima él tiene la característica que nos gusta a nosotros, ¿verdad? Que es la del luchador, la del guerrero. Termina otra vez siendo una bandera. Pero realmente es muy importante lo que significa. Sí, meritorio, sin duda. González, campeón de la Copa Paraguay con el Olimpia. Derlis, ¿cómo estás? Un abrazo, felicitaciones, muy buenas tardes. Buenas tardes, Chile, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, charlamos hace cuánto fue, 3 semanas, 2 semanas y hablábamos de otra situación, ¿verdad? Si bien el campeonato, bueno, queda una fecha para el final. Hacía falta un título así, hacía falta una alegría así para ustedes, para el público decano, para limpiarse un poco la cara, como se dice, ¿no? Y para el año que tuvimos, la verdad que sí, porque creo que primera vez en la historia el club está pasando este momento no tan bueno y por lo menos nos merecíamos los compañeros este título y más también la gente que siempre nos apoya. ¿En qué momento te diste cuenta? Además fue un movimiento de Julio Cáceres en el banco, pero que era la zona derecha del ataque de ustedes, la zona a aprovechar. Él te tiró por ahí, puso otro 9, ahí marcaba Osuna, que aquí lo remarcaba Jota en la transmisión. No es lateral y Olimpia tenía que hacer el juego por ahí, lo terminó haciendo contigo, con Sergio, que pasaba por ahí. ¿Cómo se dieron cuenta de eso? ¿En qué momento del partido? No, Julio ya nos venía hablando que o sea, me preguntó, me dijo que lo que venía pensando que en cualquier momento podría ingresar Walter porque necesitaba tirar también y cargar un poco para presionarla a ellos. De hecho, no les generó Sol ninguna contra a partir de tomar el riesgo, ¿verdad? Porque Pollo quedó jugando ahí al lado del volante, te abrió a vos a la derecha, metió 2-9, después sumó a uno más, al caso de Ramón Sosa. O sea, Olimpia puso todo y atacó, pero no sufrió atrás. Sí, lo que pasa es que estábamos jugados, nosotros sabíamos la necesidad que teníamos y bueno, por suerte se pudo dar el empate, que en los penales, gracias a Dios, se dio el título. Derlis, Nicolás Ledesma soy, un abrazo y felicitaciones también. ¿Dónde se dio el quiebre, la famosa bisagra, como para que cambie el ambiente? Anteriormente, y no es querer hablar mal del que se fue o del que ya no está, sino aprender nomás un poco, se les veía muy tenso a ustedes. No salían las cosas, no ligaban, como dicen ustedes los jugadores. ¿Pasó solamente por eso o cambió realmente el ambiente? Porque ayer, más allá de las dificultades de Soldamérica, siempre se los vio bien confiados, distendidos. Para mí, que yo miraba por televisión, se los veía seguros de que podían cambiar aún los goles de Soldamérica. ¿Cómo se dio eso, Derlis? Lo que pasa es que si miramos atrás, venimos de 2 derrotas consecutivas de vuelta. O sea, sabíamos que ayer nos jugamos una final, nos jugamos un título que nos podría venir muy bien para terminar el año más lo que tuvimos y creo que se dio así. No te puedo decir que ayer salió todo perfecto, siendo que días atrás perdimos de vuelta. O sea, no teníamos una seguidilla buena de partido y ayer por suerte se pudo dar un buen partido que lo terminamos con el título. Claro, pero sí se les veía seguro, ¿verdad? Porque nunca decayeron. Estábamos confiados porque creo que tuvimos un primer tiempo muy intenso. Hasta inclusive ustedes se dan cuenta que el rival tuvo 2 cambios a los 30 minutos ya por la exigencia de que era el partido. Y bueno, en una desatención o en un descuido nuestro vino el segundo gol de ellos que les tuvo en ventaja de vuelta, pero en el vestuario hablamos que ellos estaban ya
físicamente estaban destruidos y nosotros tratamos de aprovechar eso, que a lo último se nos terminó dando con el penal. Y el nivel de juego también, Derly, porque mucha gente dice, no, se pasaron tirando centrazos, pero el dominio fue total en el segundo tiempo del Olimpia, buscaron por todos los medios. Y capaz que sí, porque ya metimos a 2 jugadores de área como eran Walter y Roque, y teníamos que buscar la banda y tirarle centro a ellos para poder aprovechar lo que van bien por arriba. Derlis, ¿cómo está? JJ Gómez te saluda, felicitaciones por tu nivel primero y después por ganar un trofeo. No es fácil salir campeón y siempre eso es muy bueno en la carrera. Yo te quiero preguntar por las sensaciones del momento del penal. Vos sos penalero, agarraste la pelota como siempre, como lo hacías en la selección también, pero ¿viste una diferencia previo a los disparos de penales entre el plantel de Sol de América y el de ustedes, y encima pateándose del lado de la hinchada Olimpia? Mira que en un principio, Jota, yo ya antes que empiece el penal le dije a Walter, porque él era el cuarto penalero, que él definía hoy la noche, que a mí ni siquiera me iba a tocar, y ni siquiera a él le tocó, y contento por eso porque pudimos conseguir el título que queríamos y lo necesitábamos. Y lo de concentrar, que en un momento tuvieron problemas también para quedarse, ¿cómo cambió ese trato? Porque yo decía, los jugadores siempre están al 100% por su profesión, pero muchas veces tiene que ver del poder de convencimiento y del ambiente que se siente, ¿verdad? Y ustedes ahora venían concentrados. Yo te voy a decir algo, lo de la concentración ya depende de cada uno. Mira que en Europa o hasta mismo en Brasil no se concentra, vienen el día del partido para almorzar y ahí descansan 1 o 2 horitas y se van al estadio. O sea que nosotros en su momento nos hayamos concentrado, creo que no fue algo muy grande para armar un escándalo por eso, ¿verdad? Totalmente. Así que en ese sentido no, seguramente hubo alguna cosa que no cerraba entre los dirigentes y el plantel, pero no por eso se hizo algo malo que era la no de concentrar. Ahora, por ejemplo, estuvimos concentrados desde el lunes y acabamos de salir hace 2 horas. A eso es lo que apunto, Derly, porque no tiene que ver con el profesionalismo del jugador ni con la preparación del jugador, sino con el ambiente del convencimiento que había anteriormente a lo que hay hoy. Sí. Además, Derly, con partidos seguidos de miércoles, domingo, me parece que se va a hacer de esa manera, ¿verdad? Es que lo veníamos haciendo cuando estaba el profe Álvaro Gutiérrez, se hacía de esa manera, se concentraba un día antes y después del partido quedaba concentrado a hacer la recuperación y el día siguiente salía. Derlis, ¿qué cambió más allá de esa relación de la cual te habla Jota, lo dirigencial? ¿Qué cambió con respecto a Julio, verdad? Él les conocía a ustedes, era parte del grupo en su momento, tiene todavía aires de jugador, ¿verdad? Pero hoy ya es entrenador. ¿Cómo fue su relación con él a partir de que él haya tomado el grupo, el plantel? Y la verdad que Julio es una persona que conoce bastante a este grupo. Es más, compartió con nosotros vestuario, sabe lo que el grupo puede llegar a jugar y demostrar en campo, y por eso creo que él tiene esa misma filosofía de querer jugar como lo venía haciendo el equipo de Garnero, y creo que tratando a veces de hacer eso, él sabe que a veces se puede dar los resultados. A veces capaz no salen las cosas, pero es la mentalidad que él tiene, porque tiene jugadores para jugar. ¿Y tu futuro, Derlis? Y la verdad que no sé nada todavía, porque como venía comentando, no se abrió aún los libros de pase en varios lugares. Cuando se mueva el mercado seguramente estaremos sabiendo algunas novedades. Viendo esta dificultad económica, porque hay que cumplir con tu club, ¿vos aceptarías salir de vuelta si es para ayudarle al Olimpia para salir de esta en una parte por lo menos? 100%. Es lo que busco, tratar de hacer bien mi trabajo para que el club pueda recuperar algo de lo que invirtió y poder salvar esa deuda que tiene. No, yo ahí quiero meterme, porque con el rendimiento y con lo que vos se está mezclando un poquitito con lo económico. Lo mismo pasa con Roque, con la presencia de ustedes y con el rendimiento, el club ya ganó lo que tiene que ganar, más la chapa de tener después una mala administración, ¿verdad? Porque si no se tira como que el jugador es plata, ¿verdad? El jugador es rendimiento. Claro, totalmente. La verdad que sí, mira que
No tuvimos un gran año, pero podemos terminar un gran año de vuelta clasificando a la Libertadores y ganando la Supercopa, ni qué decir. Y con eso te digo que llegamos hasta cuarto también a la Libertadores. Ahí yo quiero aprovechar tu experiencia internacional para ser realista, porque yo decía, volcarse todo a una Copa Libertadores y decir el próximo año entramos a ganarla, es un buen mensaje, pero yo no sé si es real en la diferencia que tenemos con los otros países. Estamos muy lejos todavía. Después uno va encendiéndose durante la Copa y la puede ganar, ¿verdad? Pero en el inicio decir, podemos hacerle mano a mano a Brasil principalmente y a algunos equipos de Argentina. Y mira que es muy difícil, es como la eliminatoria, te das cuenta la diferencia que tiene ambos países. Y pasa lo mismo en la Libertadores. Es más la cantidad de equipos que meten en la Libertadores, en la Sudamericana, con eso ya tenés que darte cuenta. Sí. ¿Qué mercado te gustaría experimentar ahora que vos ya recorriste mucho afuera del league? Y lo que venga nomás, lo que venga y sea beneficioso para el club y para las personas. A propósito, pero tampoco ir a perderme lejos. Claro. Pero uno también siempre tiene que pensar en su futuro. Si viene algo bueno que le viene bien al club, seguramente se va a estar hablando. ¿El frío te gusta, Oderly? Yo no me iría. Y ya estoy acostumbrado porque jugué en Ucrania 3 años. Por eso. ¿Pero te gusta ahí? ¿Te iría otra vez? Si eso mira que no es tanto tampoco cuando ¿no? Porque yo estaba en Ucrania y estaba en la nieve. Yo llegué a jugar menos 21 grados. Salía con los pies como una piedra, pero no sentí tanto como cuando venía, por ejemplo, en Paraguay a mitad de año. Acá sentía más frío que allá. Mira vos. Porque vos allá tenés todo preparado, los departamentos, todo. Sí, yo estaba con camisilla y siempre con mi tereré ahí. Ambientado y climatizado. Sí, no, sí. Y después salía afuera, te pones una campera bien grande y hasta los niños salen a jugar en la nieve. Ucrania es espectacular, Derlis. Qué lindo país. Y Kiev, vos estuviste ahí, hermosa ciudad, hay mucho... Sí, la verdad que sí. Hasta mi familia le gustaría volver en Ucrania. Mira un poco. Yo no me iré. Derry, yo quiero aprovechar, no vaya a decir que soy pesado, por favor, te pido. Quiero aprovechar este momento para tener un poquito de claridad en relación al tema de la selección paraguaya. Vos sabés lo que nosotros charlamos, sabés la fe que te tengo, lo que hablamos en Chile respecto a vos y la selección paraguaya de fútbol. ¿Es cierto que hablaste con el presidente, que querías una claridad respecto a tu convocatoria o no convocatoria? Porque se dijo tantas cosas a partir de ahí, Derly. Mira, yo no quiero polemizar nada, como dije recién en una entrevista con algunos colegas de ustedes. De mi boca nunca salió una declaración que yo renuncié a la selección, nunca salió una notificación diciendo que yo no voy más a la selección. Capaz que hablé en su momento con Robert, como lo vengo haciendo siempre, de frente como persona, pero nunca van a escuchar de mi boca que salió que Derly renunció, que hizo un comunicado, que si yo hablo con Robert no significa nada, o sea que mientras no salga de mi boca yo siempre estuve tranquilo, por eso nunca salí a dar una declaración. Capaz que se polemizó mucho ese tema, pero bueno, yo estaba tranquilo de ese punto, y si vamos a estar saliendo a dar explicaciones a todo lo que termina, no sé, una buena. Claro. Bueno, Derly, sería ideal, porque hablando de rendimiento, lo que te decía Jota hace rato, creo que si hace 3 semanas charlamos y decías, yo sé que todavía puedo un poco más, ese poco más, ya por lo menos diste, no sé, 2-3 pasos otra vez, porque seguís mejorando, no sé si ya te sentís conforme o no, pero otra vez hiciste algo más de lo que estabas haciendo. No, mira, Chipi, te soy sincero, hasta hoy en día no me sentí todavía como yo me conozco, pero obviamente que hace un año recién que pasó de la lesión grave que tuve, y obviamente con el tiempo seguramente va a pasar cada día más y me voy a ir sintiendo mejor. Claro. Última, porque tienen que descansar también, ¿verdad? Recuerdo nomás ese sudamericano que ustedes ganaron, ¿ese qué categoría fue? ¿Sub-15? Sub-15. Sub-15 y la ¿quiénes llegaron de ahí? Terminamos de la sub-15. De ese sudamericano. Y estaba Iván Ramírez, Mauro Caballero, y después creo que los otros no terminaron llegando. De la sub-20 sí, el que terminamos segundo en Argentina. Córdoba.
en Córdoba, que necesitamos un empate y terminó ganándonos Colombia 2-1, que se quedaron ellos con el primer lugar. Ese fue dirigido por Genes, ¿verdad? ¿O no? Sí, por Víctor Genes. Sí, Víctor. Ahí sí salió una camada bastante interesante que hoy en día están hasta inclusive jugando a la selección mayor. Sí, ahí está Gustavo y demás, ¿no? Está Gustavo, está Junior, Lucena, Almirón. Lucena, Almirón. Sí. Hay unos cuantos. Bueno, Derlis, ¿no le metes más al play o no? ¿Se fue? ¿Cómo? ¿No le metes más al play, digo? ¿A la play? ¿Al FIFA? Y de vez en cuando. Hoy en día venir en el entrenamiento y lo primero que hacer es tratar de hacer la recuperación para poder estar de la mejor manera. Pero siempre con los primos, a veces cuando te da la oportunidad, le metemos siempre. Un par de veces. ¿Y ahí mejoraste o no? Y seguramente que sí. Está bien. Bueno, Derlis, te mandamos un abrazo, felicitaciones, muy amable. Dale, muchas gracias, un abrazo. Derlis González, jugador del Olimpia, que ayer jugó de vuelta un muy buen partido. Jota. Pues es importante darle continuidad. Lo de la sub-15 se pierden en su mayoría. La sub-17 es la mitad y la sub-20 son los que más llegan, ¿verdad? Porque ya están ahí. Porque mira, de los que habló otra vez, de los que mencionó, Maurito es como que llegó, pero tuvo no problemas con el plato. pase y como que él no volvió a la selección. Y Super Ramírez sí, se mantuvo en primera por lo menos, ¿no? Fue convocado a la selección en una amistosa que él en Francia jugó él. Me hace acordar, y perdón pero yo soy así, ¿verdad? A mí, porque ya saben ustedes que me gusta mucho ver los animales, ¿verdad? Y famoso que dice de 4 o 5 cachorritos de león que nacen, uno es generalmente que llega a la adultez, reinado, por diferentes motivos, y así varios animales, ¿verdad? Infelizmente, porque el león macho generalmente le mata a los cachorritos porque es la manera de aparearse de vuelta con la... Me estoy yendo a National Geographic. Sí. ¿A dónde vas, Nico? ¿Y por qué? Se quedan en el camino. ¿Por qué quedan en el camino? Chipi, lo que nos dijo Derlis con el tema de los penales. El ejemplo que puso Nico. Pero Discovery Channel. Solamente acá se puede escuchar. A Jota le gusta este tipo de ejemplos. Jota enseguida me va a hablar de muebles. Sí. Me va... Chipi, No, el Jota tiene los ejemplos más raros del mundo. Él ejemplifica con muebles, con astronautas, ese tipo de cosas. Bueno, perdón, Jota, que te interrumpa. Te iba a decir que los jugadores, lo que dijo Derlis te puede ganar Sudamérica en los penales, pero hay una tendencia. Y ellos sabían de que en los penales, imagínate, ni siquiera iban a llegar al quinto, pensaban, porque vos estás acostumbrado a esa situación y el otro equipo no. Puede pasar. Después decir cómo va a patear mal y pasa, alguien tiene que patear mal. Eso también vos trasladas. Pasa, con todo respeto lo que voy a decir. ¿La Copa Libertadores pasa? No, vos te fuiste arriba, yo me quiero ir abajo. Pasa en los exas, o sea, pasa en torneos buches. Totalmente. A eso voy, o sea, vos ya sabés quién es el que gana y el que... Y es una situación de costumbre, ¿verdad? Sí, sin duda. Y vos eso formás a los chicos que están en sub-15, esa camada tiene que llegar en su gran mayoría a la sub-17, en su gran mayoría a la sub-19. Los que ya no dieron el paso a la mayor tienen que jugar el sub-23 y en algún momento de 23, 24 años tienen que ser tus jugadores de selección. Después están los que se filtran, ¿no? El Peque Benítez que te aparece, el fulanito que te aparece, ¿verdad? El que hace un gran rendimiento que explotó a los 21, pero tu base tiene que ser los que ya empiezan en la sub-15. Esos llegan sólidos a la selección, ¿verdad? Y nosotros perdemos mucho los chicos de la selección en sub-15. Yo te digo porque tengo los videos, ¿verdad? La otra vez estaba viendo uno en un partido en cancha de Universal, una sub-17, y Salvador Cabaña ya estaba ahí, por ejemplo. Era suplente en ese equipo, Fabio Ramos, Elvin Mareco, Paulo da Silva, Gilberto Palacio, una gran cantidad, y vos después hay una gran cantidad de nombres que tenés que buscar y ni siquiera te suenan que jugaron en primera. Se terminan perdiendo muchos de ellos. Y esa camada tiene que llegar. Tienen que llegar. Ahí va a ir el cambio dentro de 2 mundiales. Hacemos una pausa y ya venimos. Antes, Nico, lo WhatsApp, pero rápidamente. Se queja el 771 de la organización. 15.000 personas y un portón de entrada. Había 10 policías, dice también. El 466 dice, bien por Julio Cáceres, se la jugó sabiendo que ya Olimpia no tenía nada que perder y al menos ganaron ánimo, aunque sea
¿Qué es lo que es placebo? ¿Está bien escrito? Veo que es lo que es. Cierto lo que dice Cabo Mendoza era, no Córdoba. Mendoza 2013. Bueno. Aquel sudamericano sub-20. 117 dice la APF tiene que contratar seguridad privada. Como hacen 700 directivos más o menos. Sí, como hacen en otros países. En Brasil, cuando empezaron a usar seguridad privada, se terminó la violencia dentro de las canchas. Pregúntenle a Derlis sobre la selección, dice, le preguntaron. 360, hola, los conciertos grandes, a la vuelta algunos toman taxi y otros esperan el bus de la madrugada para volver a sus casas. Pueden preguntarle a Derlis si volvería al Dinamo, dice, y dijo que sí. Con él, Dinamo clasificaría a las finales de la Champions, dice lo del 360. La pucha, le hizo falta, él es el que dijo el otro día que le hizo falta, y es cierto. James marcó el gol de tiro libre en la sub-20 y Rojitas el gol del descuento, dice. Mira qué memoria. James Rodríguez en esa sub-20. Sí. La pregunta es ¿por qué se pierden después de la sub-15? ¿Sí? ¿Tenían mérito para estar en la sub-15? Pregunta sí. El 9. No, explicó. Yo en eso esa es la fábrica. Todo jugador que está bien entrenado tiene mérito. Después, por eso que dice, este es mejor que el otro. El jugador formado es formado. Lo que pasa es que nosotros nos perdemos en una parte de la formación que es donde no llegan. A Olimpia le está pasando eso, ¿verdad? Que Cardoso y Quintana, los chicos, Cardoso y Quintana no son los chicos. O sea, ahí no tienen espacio para llegar a primera por la cantidad de pocos equipos que tenemos. Yo voy a insistir con eso. Entonces, hay que trabajar en lo que se hizo un par de años atrás, que tenemos una gran cantidad de chicos en Brasil. Antes hacía eso en Argentina, ¿verdad? Antes Argentina iban muchos jugadores. Paulo fue a Lanús antes de ir a Italia. Uno se acuerda, Paulo jugó en Lanús cuando tenía 18, 19 años. De un sub-20 fue y jugó casi todos los partidos. Jugó contra Boca, contra River. Después de ahí él se fue al Perú ya, o a Italia, no sé a dónde se fue, ¿verdad? Y era parte de la formación y así se iban. Colombia hizo con James sale de Banfield, hizo con Falcao, ¿verdad? A esos jugadores hay que ir buscándole. Hoy Venezuela hace eso. Hoy vos empezás a mirar y Venezuela tiene equipos en Holanda, tiene jugadores en Ucrania, tiene jugadores en Dinamarca, tiene jugadores capaz media tabla o equipos grandes, pero tiene sus jugadores repartidos en ese momento, que llega un momento que dan el salto y ¡pum! Vos le encontrás a todo. Pasó con Suárez del Barcelona, del Liverpool, pero él antes estuvo en el Ajax, creo, ¿verdad? O sea, se van jóvenes. Y ese trabajo hay que hacer. Ese trabajo, ¿cómo se hace? Consiguiendo amistosos internacionales, consiguiendo giras en Europa. Hoy nuestras selecciones juegan contra Uruguay, contra Bolivia siempre. Entonces estamos ahí a jugar contra España, contra Inglaterra. Ni a la Milk Cup no nos invitan más. Tienen que ir a jugar los chicos, si no, que un día tenés que jugar un sudamericano o un mundial y ahí recién tenés esa experiencia. Así se hace que no se pierdan los jugadores. Hacemos una pausa, 13 con 4 minutos y ya venimos. Dale. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Mucho más, sentir más. Griegur disfrutas, pausa más. Si vivís la vida, vivís más. Una cuchara a la vez. Griegur. Proba el nuevo Griegur de Trébol. Más proteína, más pulpa, más sabor. En deliciosos sabores: guayaba, acerola y azaí. Con menos grasa y sin azúcar agregada. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de arcoíris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones: anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito, y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoiris PI.
Sin los sueños no seríamos nada. Sin ellos la vida no tendría sentido. Las familias usuarias de Teletón también tienen un sueño: mejorar la calidad de vida de sus niños, niñas y adolescentes. Este 3 y 4 de diciembre, dona a Teletón a través de nuestras plataformas. Itaú, ayudando a que los sueños se sigan cumpliendo. Tupi, como cada año, realiza su promoción Rompemos Todo, premiando la fidelidad de sus clientes con el sorteo de una fabulosa camioneta 4Runner Limited Edition 4x4 0 km 2022 de lujo. El vehículo inteligente que posee una configuración de velocidad crucero, adaptativa y mantenimiento automático de carril en ruta entre sus más importantes características. Y además, 100 espectaculares premios como camas, celulares, televisores, muebles, equipos de gimnasia. Tupi ofrece como siempre el mejor servicio, los mejores productos y por supuesto mantener una promoción que ya ha premiado a miles de compatriotas que los acompañan y eligen año tras año. Participan de este sorteo quienes hayan realizado sus compras desde el 1 de octubre del 2021 y tienen tiempo hasta el 31 de enero del 2022. Todas las compras realizadas en Showroom, Call Center 569-9000, redes sociales y sitio web www.tupi.com.py participan del sorteo de manera automática. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. ¿Cómo sabes que ahora mi casa ya tiene un logo, será? Para eso está Matiris Aerosol, mata moscas y mosquitos. Además, tenés las tabletas y en el patio prende los estirales Matiris o clava un stick y chao, ñati. Matiris es la solución, además te protege del dengue. El que sabe, sabe. Espirales Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi, 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 tupi. Tupi tiene el mejor local, ven y al mundo Tupi, 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 Tupi. Por precio y mayor variedad, ven y al mundo Tupi, 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 Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. ¿Cuál es tu sueño? Todos tenemos sueños diferentes. Es lo que literalmente le da sentido a nuestras vidas. Las familias usuarias de Teletón también tienen uno: mejorar la calidad de vida de sus niños, niñas y adolescentes. Este 3 y 4 de diciembre, dona a Teletón a través de nuestras plataformas. Itaú, ayudando a que los sueños se sigan cumpliendo. Tupi, como cada año, realiza su promoción Rompemos Todo, premiando la fidelidad de sus clientes con el sorteo de una fabulosa camioneta 4Runner Limited Edition 4x4 0 km 2022 de lujo. El vehículo inteligente que posee una configuración de velocidad crucero, adaptativa y mantenimiento automático de carril en ruta entre sus más importantes características. Y además, 100 espectaculares premios como camas, celulares, televisores, muebles, equipos de gimnasia. Tupi ofrece como siempre el mejor servicio, los mejores productos y por supuesto mantener una promoción
que ya ha premiado a miles de compatriotas que los acompañan y eligen año tras año. Participan de este sorteo quienes hayan realizado sus compras desde el 1 de octubre del 2021 y tienen tiempo hasta el 31 de enero del 2022. Todas las compras realizadas en el showroom, call center 569 9000, redes sociales y sitio web www.tupi.com.py participan del sorteo de manera automática. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Bueno, a ver, probable de Cerro para el sábado. Gianpaulo Fernández. Patiño está en duda. ¿Sí? O juega como sea. En duda. Juega como sea. ¿Qué le pasa a Patiño? No, no había nada de Patiño. Muscular. Golpe. ¿Está Cabo de Vila? Sí. Pulpito. Después, Patiño, digo, Espínola. Perdón. Patiño, digo, Espínola. No, Espínola ya está. Espínola le hicieron descansar la semana para que llegue. Aquino el que salió. Patiño cargado. Duarte, la dupla de centrales. Alan Benítez a la derecha y Dani Rivas. ¿Vos viste este partido en serio, Nico? Partidazo. ¿Qué hora Partidazo. fue, Nico? Y las 12 comenzó, 12:05 comenzó, para ser más exacto. ¿Por qué no es una película? Esa hora se duerme, Nico. Enzo Jiménez. Cardoso Lucena. No. Carrascal Aquino. No. Y adelante Carrizo y Boselli. No, señor. ¿Quién jugaría ahí? Alan sale si entra. No, ya sé. Si entra. Estamos hablando Beto. de Benítez atrás. En vez de Espínola. Entonces Beto no. Y ahí sí Enzo. Ahí sí. Me parece Ya, que entró bien el otro día. Perdón, eso quise decir. Porque. No creo que lo vuelva a poner a Morales ahí. No. No, Morales va a descansar. Ayer respondió Alberto Espínola de buena forma. Ayer. Pero no está confirmado. Por eso hablo de la posibilidad de que juegue Alan Benítez de vuelta como lateral derecho y Enzo juegue en la mitad de la cancha. Obviamente que si Alberto está y lo pone Chiqui, pasa a Benítez a la mitad de la cancha y Alberto juega de lateral derecho. Cabo, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Chipi? El saludo para todos los amigos oyentes de Unión FC. Guaraní, ¿qué prepara? ¿Que meta algún cambio, meta alguna variante? ¿Qué hace Jubero? Ya desde el partido pasado estaba habilitado Marcelo González, no lo utilizó de titular Fernando Jubero, y suponemos de que no va a ser la excepción en este partido. Yo creo que se mantiene Alberto Contreras en el equipo principal y vuelve Rodi Ferreira como lateral derecho y Guillermo Benítez como lateral izquierdo. Después no creo que cambie mucho. Y Fernández Cedrés yo creo también que va a arrancar de titular en algunos de los cambios que estaría preparando Fernando Jubero para el día sábado, tomando referencia al partido anterior. Que es el tema que solíamos tocar acá, y te acuerdas que vos decías, no, el siguiente partido es el que tenés que ganar. Sí, siempre. Lo reservaron a Fernández Cedrés por las 4 amarillas y no ganó Guaraní. No sabemos si iba a ganar, si estaba él tampoco, ¿verdad? ¿Qué te hace ruido, Jota, en el fondo del equipo legendario? No, lo de Marcelo González. ¿Lo va a sacar a Josué entonces? Sí, yo no creo que Josué no juegue. No. Lo que Cabo dice es que va a mantenerse Piru Contreras y que Chelito va a descansar, va a estar en el banco. Perdón, entendí mal. Cabo. Sí. Fernández Cedrés fue la gran apuesta. El sábado va a jugar a 150.000 por hora más o menos.
Sí, no, y aparte por el interés que tuvo en su momento y por lo que se habló al inicio de año, Chipi, no sé si recordás que Fernández Cebré en el primer partido, en la primera fecha, no estuvo en la lista de los convocados y ya muchos decían de que ya estaba arreglado su ida a Cerro Porteño. Sí. Con todo eso yo creo que va a ser un partido bastante especial carga a cabo con la responsabilidad de romperle el sábado, digo, porque se lo guardó a él, fue el hombre ahí apuntado, qué sé yo, ¿cargará con esa mochila? Sí, totalmente, va a cargar con la mochila de ser el más importante seguramente, porque ese es el mensaje que mandó Cubero al no ponerlo de titular y entre comillas cuidarlo para el partido de este sábado. Que ya no hay entrada, Chipi. Ya todos los hinchas de Guaraní compraron, algunos hinchas de Cerro Porteño también compraron las entradas que pertenecen a los hinchas de Guaraní, así que hay que estar atentos desde tempranas horas para ver qué ocurre en Dos Bocas el día sábado. Muchas quejas, naturalmente, por parte de los artistas porque la gente es chica, que hay pocas entradas, pero es la ley del juego. Primera vuelta jugada del local, segunda vuelta de visitante y esta es última fecha. Bueno, está bien. ¿Algo más, Cabo? Eso es todo. El sábado seguramente ya desde temprano vamos a estar seguramente con Fede ya en la previa del primer partido, ya desde Dos Bocas, para hacerle vivir a la audiencia todo lo que va a generar esta última fecha, lo que puede ser la consagración de Cerro o de Guaraní del torneo Clausura. Mañana depende mucho de lo que haga Libertad para que Guaraní juegue o no, en caso de salir campeón del Clausura, la Supercopa contra Olimpia. Si Libertad gana, ya no tiene chance Guaraní de alcanzarlo en la tabla acumulativa del campeón con más puntos. Así es. Un abrazo, Cabo. Chao, viejo. Abrazo grande. A la espera de si hay partido extra o no, ¿verdad? Sí. Entre Guaraní y Libertad, en caso de que se dé ese empate que dice Cabo, de Libertad ante River. Perdón, ¿River? Sí, Libertad River. Sí, se me fue el... Le puse duda. Pensé que me confundí con el River luqueño de la vez pasada, que estaban peleando por el descenso. Libertad River, si hay empate y si Guaraní le gana a Cerro. Sí. Que en ese caso habría un partido extra el jueves. Entre Libertad y Guaraní. Entre Libertad y Guaraní para ver quién juega el domingo contra Olimpia. A la pistola. Bueno, sería así la cosa. Salvo que la APF diga lo contrario. Queríamos hablar con Michel Sánchez, pero hasta acá no pudimos hablar. Nico. Rápidamente, 117 dice, Derlis dio a entender que puede que se vaya a México o Brasil, y si hay la plata se va porque Cardona, su plan es disminuir el sueldo. Eso es lo que dijo. Rápidamente, porque nos estamos yendo, ¿verdad, Chipi? Sí, señor. Partidazo anoche, Tigres con León, hasta los 90 minutos ganaba León. Entró Carlos González, pateó por el palo y después bajó de cabeza para que anote su compañero el empate, y a los 95 marcó Carlos González el segundo para la victoria entonces de Tigres, que repito, como ya habíamos señalado el otro día, es el único equipo de los 4 que tiene un paraguayo en sus filas. Así que partidazo entonces en la definición semifinales. Se juega la revancha el domingo en el fútbol mexicano, y hoy juega Pumas de la UNAM con el Atlas, así que vamos a ver qué es lo que pasa en ese partido también. Bueno, nos vamos, Nico. ¿Ya? Nos vamos. Nos vamos con lo de Aedo. Tenés 2 pausas todavía y tenés lo del informe. Poné ahora, a ver, dame el informe de fútbol de salón antes de despedirnos. A ver, dame el informe de Fede del fútbol de salón y ya venimos para la despedida. A ver, dale. Anoche, en el norte del país, comenzó la edición 51 del Nacional de Fútbol de Salón Amambay 2021. El torneo tiene como sede principal la ciudad de Pedro Juan Caballero. En dicha ciudad, Orqueta derrotó 3-1 a San Juan Bautista Visiones y Amambay goleó 5-1 a Altos. Los goles para el equipo local fueron marcados por Daniel Benítez, Oscar Soto, Diego Flores, Rolando Ascona y Dervis López. Por el grupo A, cuyas sedes, Capitán Bado, el local venció 2-1 a Encarnación y Carmen del Paraná derrotó 2-1 a Yolas.
Por el C, en Concepción, el local en duelo de campeones nacionales venció 3-1 a Paranaense y también ganó Fernando de la Mora. Fue 3-1 sobre Vallemí. Por último, por el grupo D, el anfitrión Bellavista Norte se dio ante el último campeón Presidente Franco. Fue 3-1 para el conjunto alto paranaense que comenzó de manera victoriosa su camino hacia el 11º título. En otro juego fue victoria 5-1 de San Juan Nepomuceno frente a San Pedro. Hoy se cumplirá la fecha 2 de fase de grupos. Por el grupo B, Altos vencerá a Villarrica y posteriormente Abambay jugará frente a San Juan Bautista Visiones. La jornada comenzará a las 20 en Pedro Juan Caballero con transmisión de la R800 AM. A cuartos de final clasificarán los 2 mejores de cada grupo tras la disputa de las 5 fechas. Bueno, nos vamos, Nico. Rápido, Manchester United con Arsenal hoy 5 y 15. Jota, te invito a ver ese partido. También puedes ver a las 2:30 dentro de un rato Torino con Empoli para verle a Sanabria. Y hoy, atención, hoy puede ser campeón el Atlético Mineiro. ¿Empatando? Así que entonces, no, tiene que ganar. Ganando. Porque están 9 puntos en juego y a 8 quedó el Flamengo. Así que ganando hoy... Pero el Flamengo no ganó la vez pasada. Ganó... Ahí quedó a 8 faltando. Ahí quedó a 8. No, pero no ganó un partido más. No volvió a jugar. No, ganó 8. Y juega con Bahía. Bahía que tiene que salvarse del descenso. En Bahía es el partido ganando Mineiro, repito, con la capitanía de Junior Alonso. A no ser que ese que sabemos diga lo contrario y se vaya a levantar la copa. Va a ser Junior Alonso el que levante la copa, ¿verdad? Parece Melo otra vez. Sí, Felipe Melo es capaz de ir a levantar esa copa. Después de la charla que se viralizó, te das cuenta por qué Felipe Melo levanta la copa. Claro, eso sí. Y Gremio San Paulo también hoy, así que Gremio puede marcar definitivamente su descenso hoy ante el sábado. Perdón, ¿el 30 cuándo fue? Hace 2 días. Sí, ganó Flamengo 2-1 a Ceará. Y ahí se puso a 8 puntos. Tenés razón, claro. Ahí se puso Informamos a 8. eso acá, chicos. No, es que recuerdo hablamos de eso, pero pensé que fue un partido. Ahí pero me estaba. hace 2 días, un partido más, sí. Quedó. Que de hecho festejaban como un campeonato en el Mineiro y faltaba la victoria. Lo que pasa es que ellos juegan casi todos los días, ¿verdad? Y no se cansan. Sí, por eso es la confusión. Nos vamos, señores, que la pasen bien. Buenas tardes y hasta todos los momentos. Chau. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Todos tenemos sueños, es lo que literalmente le da sentido a nuestras vidas. Las familias usuarias de Teletón también tienen uno: mejorar la calidad de vida de sus niños, niñas y adolescentes. Este 3 y 4 de diciembre, dona a Teletón a través de nuestras plataformas. Itaú, ayudando a que los sueños se sigan cumpliendo. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor.
Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando tereré o preparando el asadito, prende los espirales y Stigmatiris, el que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. En cada asado, en cada plato, siempre se hace una fiesta y vamos juntos a la mesa. Estofado, milanesa y tapa, shorty beef es asado. Elegí Shorty Beef y dale sabor a lo bueno. Encontralos en nuestros 18 salones o en los mejores puntos de venta del país. Shorty Beef, carne 100% chaqueña, calidad de la cooperativa Shorticer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas, mosquitos, arañas y cucarachas, hormigas, alacranes, que gracias a su efecto residual siguen matando por días. El que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 25 12 30 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Ya estamos en plena fiesta de fin de año y Arcoiris te trae el sabor inconfundible de estos días de emociones, amor y familia. Pan dulce de Navidad. El pan dulce Arcoiris tiene que estar en tu canasta, en tu mesa, junto a tu pesebre. Pan dulce Arcoiris en dos deliciosos gustos: frutas abrillantadas con pasas de uvas y con chips de chocolate. Más novedades sobre Arcoiris y sus productos. Te invita más a que lo sigas en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Estoy viejo, tú bien lo sabes, y es largo el camino que recorrí, pero no siento ningún cansancio por las glorias que andando recogí. Obligado a marcar. Sol de América igual Olimpia tiene después dos chances. Olmeira dialoga. Allí confiado ya ahora. Le va a pegar Osuna. Si ataca Olmeira, Olimpia es campeón. Va Osuna. ¡Fuera! Olimpia campeón, Olimpia campeón, Olimpia campeón.
Olimpia campeón una vez más. Olimpia campeón en este caso de la Copa Paraguay. Se abraza el cuerpo técnico de Julio Cáceres, el emperador campeón de América con Olimpia. Vuelve a sonreír Olimpia. Vuelve a sonreír Olimpia después de mucho. Mirá que ha sido un año enquilombado por Olimpia, desde lo económico, desde lo institucional, pero allí está Olimpia una vez más, festejando una copa. El coleccionista de copas Olimpia. Hay quienes coleccionan camisetas, hay quienes coleccionan algún tipo de elemento histórico y hay quienes coleccionan copas. Olimpia, el viejo coleccionador de copas, en esta Copa Paraguay, la tercera la vencida. La primera había perdido la final frente al equipo legendario, en la segunda no pudo llegar y en esta tercera finalmente le gana a Sol de América en la final por penales, por 3-1. Era un año complicado, era un año difícil para Olimpia y termina el año sonriendo como casi siempre lo hace el equipo decano. El aplauso de Julio César Cáceres, el emperador, el técnico hoy de Olimpia, que levanta el brazo ante la multitud de Olimpia acostumbrada a festejar una vez más. Sí, señor, Olimpia, el viejo campeón de nuestro fútbol, ha ganado en la tanda de penales por 3-1. El Pollo Recalde, Ortiz y Tito Torres se habían convertido con la gran figura Olveira, sí señor, que tapó los penales, que había cometido un grosso error en el primer tiempo del partido. La redención de Olveira en la tanda de penales, viejo uruguayo. Si no conocerá Olimpia de viejos y gloriosos uruguayos en su institución, bienvenidos al mundo Olimpia. Si no sabrá usted, amigo de esta historia, las cuentas en el rojo, pero la copa siempre en blanco y negro. A Olimpia le cuesta salir del quilombo, siempre está metido en alguno. En este caso, el quilombo institucional, las cuentas económicas en el rojo, los problemas que ha tenido en todo el año, los cambios de técnico, los cambios hasta de presidente, pero siempre habrá una copa para festejar, porque esto es Olimpia, y Olimpia se queda con la Copa Paraguay, la que miraba de reojo y la que hoy mira con amor, porque insisto, ha sido un año complicado y en un año difícil vale levantar una copa para alzar los brazos al cielo y para dar otra vuelta olímpica. ¿Cómo le cuesta a Olimpia no ser campeón? ¿Cómo le cuesta a Olimpia no dar al menos una vuelta olímpica en el año? Olimpia, campeón de la Copa Paraguay. Olimpia 2-2 en el partido normal y 3-1 ganando por penales. Se arma la tarima allí en la mitad de la cancha. Se arma la tarima en la mitad de la cancha y Olimpia una vez más va a levantar una copa. Quizás no era la que quería, la que esperaba, no era la que deseaba a comienzo de año o a comienzo de la otra mitad de esta temporada, pero es la que le toca e irá por la Supercopa, ya sea contra Cerro Porteño, contra Guaraní o contra Libertad. Veremos quién será el rival, pero ahí está la Olimpia una vez más en otra final. Señoras y señores, de copero hablamos a nivel internacional y a nivel local. Olimpia campeón de la Copa Paraguay. Olimpia campeona. Salud de Rey de Copas. Una copa más. Alguna vez ya lo dije, siempre con ganas de hacer un lugar más en la vitrina de Para Uno. Y otra vez esa vitrina queda un poco más apretada. Súmele una copa más. Olimpia campeón de la Copa Paraguay. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. La Unión R800, amplitud modulada. Todos anhelamos volver a la vida normal. El COVID-19 sesgó miles de vidas y sigue siendo una amenaza. Los casos van en aumento nuevamente. Sé responsable y vacunate. Todos merecemos vivir y ahora depende de vos. Que nada detenga el bienestar y la salud de nuestro pueblo. Es un mensaje del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con el apoyo de la entidad binacional Yacyretá.
Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. Agrícola La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Damas y caballeros, esta noche entra al cuadrilátero un insecticida con una fórmula entrenada para eliminar. Ha noqueado al mosquito transmisor del dengue, eliminó a la cucaracha más grande de todas y lo hizo todo en el primer round. Con ustedes, Knockout. Insecticidas Knockout de base. Con su fórmula elimina eficaz y rápidamente a cualquier tipo de insecto. Lo podés encontrar en las variedades rastreros, voladores y mata todo. Nuestra tierra es fértil y nuestra producción se destaca en el mundo, pero estamos seguros de que podemos aprovechar aún más nuestros recursos. Impulsando la industrialización de nuestras materias primas agrícolas, podemos generar más empleo y más desarrollo para el país. Nuestra tierra puede producir más industria. Es un mensaje de la CAPRO, Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales. Vuelve Cadam Motor Show, la gran oportunidad de tener tu auto 0 kilómetro, del 26 de noviembre al 5 de diciembre en el nivel -3 del Paseo La Galería. El mundo automotor en un solo lugar. Cadam Motor Show. Amanecer Folclórico, un programa diferente, con participación de los oyentes a través de nuestra línea telefónica. Amanecer Folclórico, con salutaciones, proverbios, dichos, ñenga, chistes, historias y leyendas, y todo lo que forma parte de nuestra cultura y nuestro folclore. Este y todos los sábados de 5 a 7 de la mañana, Amanecer Folclórico. Conduce Francisco Quico Sánchez. Radio La Unión, R800 AM. Estás escuchando La Unión, R800, amplitud modulada, desde Asunción, Paraguay, para el mundo. Para mí, y son tus labios y tus mejillas, rosa fragante, clavel, beta, flor para mí. Tu pasereña, florinda mía, cual misterioso, triste y botín, tus negros ojos hipnotizantes, en fulgores del Guaraquil. Tanto bien de mi vida, mi inolvidable tu paz, mi flor y para mí. Ven a mis brazos, sé compasiva, que ya no puedo vivir sin ti, flor y para mí. Sin ti la vida todo es tristeza, yo a veces consolar. Me estoy muriendo, ven cariñosa, hacente el útil de Meguaná.
Anoco en gota, Floripani. Adiós Florinda, cara mía, pálida rosa, triste ya sé. Ven a mis brazos que ya no puedo por coser. Cereza. Muy pero muy buenas tardes, buenas tardes. Se me está acabando la semana. Hoy es jueves 2 de diciembre del año 2021. Se nos va la semana de nuevo. Ya vamos a entrar ya en la fuertemente en la primera quincena de diciembre. La temperatura en este momento es de 32 grados. Una sensación térmica un poco más baja, de 31 grados. La humedad 33%, aleja toda posibilidad de lluvia, por lo menos de momento. Sopla vientos del sureste a 13 kilómetros en la hora. Caluroso, cielo escasamente nublado, vientos del sureste, es lo que nos dice la Dirección de Meteorología. Debería llegar a 35 grados de aquí a las 3 de la tarde, 3:30, quizás a las 16 horas, una cosa así.
Pero de momento, eso, nuestra realidad es de 32 grados. Bueno, hay mucha diferencia, entre 32 y 85 no hay tanta diferencia. Ya esta mañana la Dirección de Meteorología nos decía que llegaríamos a esta temperatura. A la noche llegaríamos a 25 grados, bajaría de nuevo, caluroso a cálido, cielo despejado, vientos del sureste. Y a la madrugada, 21 grados, de nuevo, cálido, cielo despejado, vientos del sureste. Está en plena marcha el proceso de intervención de la gobernación del Departamento Central, y su titular, Hugo Javier, solicitó a los diputados que verifiquen in situ las obras calificadas por fantasmas en la denuncia presentada por los concejales de la oposición que pidieron la intervención correspondiente. Pedro Aliana, presidente de la Cámara de Diputados, dijo esta mañana que el gobernador central, Hugo Javier, imputado por lesión de confianza, asociación criminal y otros delitos, pidió que se verifique in situ las obras calificadas de fantasmas en el marco de las actividades de la Comisión Especial de Intervención de la Gobernación. Esta mañana conversábamos con la diputada Katia González, planteaba más o menos parte de la agenda de ese proceso de análisis, de estudio de toda la documentación presentada a favor y en contra antes de citarlos a los protagonistas de esta historia, los denunciados y el denunciante. Y dentro de esa agenda hablaba de la posibilidad de ir a verificar las obras que son calificadas de fantasmas en la denuncia. Hugo Javier, y no es la primera vez que yo estoy escuchando una cuestión como esa, que probablemente el equipo de Hugo Javier planteaba que estas obras existen realmente. Lo que no sé es por qué esperó tanto tiempo para presentarlas. Yo no entiendo cuál es la estrategia. Hasta este momento no entiendo la estrategia de Hugo Javier, pero bueno, allá él, es problema suyo cómo plantea su defensa. De cualquier manera, envió este mensaje a la presidencia de la Cámara de Diputados y su titular, Pedro Aliana, lo divulgó a los medios de comunicación en cuanto a este mensaje correspondiente. Él tendrá que ir a declarar, creo que el 13 o el 14 de diciembre, algo así. Yo como presidente del partido, dijo Aliana, hablé con Hugo Javier, se puso a disposición y no tenía ningún inconveniente con que se conforme la comisión correspondiente, y estaba muy interesado en que inclusive se verifique que no hay ninguna obra fantasma, que todas las obras están en pie, algunas probablemente terminadas, otras en proceso de terminación, etcétera, etcétera. Según informes que tenemos, son varias las instituciones que tienen problemas con la rendición de cuentas y facturas falsas, entre ellos varios municipios y la gobernación de Cordillera. Eso lo dijo el diputado Aliana, como diciendo, ¿sabes qué? Después de Javier van a haber otros. Y el gobernador de Cordillera es precandidato a la presidencia de la República del Partido Liberal Radical Auténtico. O sea, menuda interna se va a desatar con este tema de las intervenciones. Se va a desatar una suerte de cacería de dirigentes de gobernaciones e intendencias, sobre todo de estos dos partidos políticos, los más grandes, para ver cómo se acaba este tipo de cuestión, si en algún momento llegan a una especie de pacto. Ya veo que ese va a ser el tema. Un toma y daca va a ser esto. Yo te saco, vos me sacás. Yo te saco, vos me sacás. Yo te intervengo, vos me intervenís. Porque casi todas las gobernaciones, casi todas las intendencias están con problemas de rendición de cuentas, con cuestión de facturas falsas. Muy pocas son las intendencias y gobernaciones que no tienen este inconveniente. Y hablo de todos los partidos que están ejerciendo el poder en los municipios y en la gobernación. Hugo Javier es uno más de ellos y quizás es el más sonado por la repercusión mediática que tiene el caso del gobernador del Departamento Central. Y ya se presentó también una especie de denuncia por parte del Partido Colorado al gobernador, contra el gobernador de Cordillera, que buscará seguramente también la intervención. Ya lo anuncia el presidente de la Cámara de Diputados.
obras fantasmas, facturas clonadas, desembolsos irregulares de fondos públicos y otras múltiples anomalías son las causadas por el pedido de intervención de la Gobernación de Central. Para esto se conformó una comisión especial de intervención presidida por el diputado Ángel Paniagua del Partido Colorado, él es de Movimiento Bañetete. Esto es lo más reciente ocurrido en esta instancia. Dentro del plan de Añúa que presentó el gobierno hace unos días con el mismo presidente de la República y parte de su gabinete, le toca el turno de plantear en este momento una suerte no es asistencia, de un plan de acción que permitan a organizaciones campesinas productivas que también le des más continuidad a las ferias granjeras. En ese sentido, vamos a conversar con el ingeniero Aníbal Roa, él es director de comercialización del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que esta organización de este ministerio tiene a su cargo este proceso de organización. Ingeniero, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, José, para vos, para el equipo y para toda tu radio audiencia. ¿Cómo se va a desarrollar esto? Yo veo que están las experiencias ya establecidas de las ferias granjeras que se hacían los viernes generalmente en la Plaza Uruguay y en otros lugares. Ahora, esto que va a salir, que es mucho más grande, que va a abarcar Asunción y Central y quizás otras cabeceras departamentales, ¿cómo lo van a llevar adelante? ¿Cómo se organiza esto, ingeniero? Y bueno, de hecho, nuestras ferias que están dentro del plan de medidas sociales anual, ¿verdad? Que tiene como estrategia el acercamiento a familias rurales vulnerables a fin de mitigar el impacto de la pandemia, ¿verdad? Todo esto forma parte de un sistema de protección social impulsado por el gobierno nacional, ¿verdad? Lo estamos llevando adelante con el fuerte apoyo del Gabinete Social de la Presidencia de la República, el Ministerio de Agricultura y todo el sistema MAC, las autarquías, ¿no? Tenemos un calendario ya preestablecido en donde tenemos ferias permanentes en los principales distritos del país y tenemos nuestras ferias ocasionales, como le llamamos, sí, las que vamos haciendo, ¿verdad? Por decirte, el 15 de noviembre estaremos cerrando el ciclo de 3 ferias en la costanera de Encarnación de este año, ¿verdad? El 22 volveremos a estar en la costanera de Asunción y en la DC allá en San Lorenzo, ¿verdad? Nuestro local, ¿verdad? Y luego el 29 sería la última de este año en la explanada del Canal 9. Es un calendario preestablecido, pero también ya hemos presentado el calendario, ya sea por la página web, por las redes, ¿verdad? Hemos presentado el calendario de todas las otras ferias permanentes que estamos realizando en los distintos distritos, ¿verdad? De varios departamentos. A ver, un poco números, te gustaría tener números, sí, ¿no? claro, claro. Ya estamos alrededor de los 13.000 millones de guaraníes en feria, un fuerte impacto, ¿verdad? Dinero que va directo a familias de feriantes, ¿verdad? Pequeños agricultores, ¿verdad? Estamos con más de 7.000 productores asistidos, ¿verdad? 900 organizaciones aproximadamente en más de 2.200 eventos, ¿verdad? La actividad del día de hoy, que la estamos realizando desde las 6 de la mañana hasta acabar el stock, tanto en la costanera como en la dirección de comercialización, va a tener un impacto positivo sobre 900 productores, ¿verdad? Uh-huh. Que vienen de departamentos como San Pedro, Caguazú, Paraguarí, Cordillera, Central, Misiones, Guairá, Itapúa, Ñembucú y Presidente Aya. Ingeniero, ¿cuál es el proceso? Si una persona tiene su granja
y quiere asistir a eso, ¿cuál es el mecanismo? O sea, ¿es del libre ingreso? ¿Tiene que anotarse, tiene que inscribirse, pagar algo? ¿Cómo se gesta eso? Bueno, hay todo un proceso. Para empezar, el Ministerio de Agricultura trabaja con organizaciones sociales. Organización de productores. Sí. No productores individuales. Entonces, le vamos a asistir a que grupos de productores formen su asociación, y ahí van a empezar a recibir una serie de capacitaciones, ¿verdad? Capacitaciones en producción, capacitaciones en manejo post cosecha, de acuerdo a la necesidad del grupo. Le vamos a decir qué pueden plantar de acuerdo a sus posibilidades y en función al mercado, qué quiere el mercado, ¿verdad? Le vamos a asistir en todo el proceso. Los que quieran trabajar en feria recibirán la capacitación correspondiente, ¿verdad? Tendrán la oportunidad de desarrollar sus habilidades en las ferias permanentes de sus zonas de producción, ¿verdad? Y en la medida que las organizaciones se vayan destacando, que vayan asimilando la capacitación en manejo post cosecha, en bandejado, etiquetado, cómo vender. Tenemos un componente también de educación tributaria. Entonces, en la medida que ellos vayan desarrollando sus habilidades y destacándose, van a tener la opción de venir a las ferias ocasionales que les decimos nosotros, las ferias grandes, las que ustedes, los de la prensa, nos ayudan a promocionar, ¿verdad? Le damos la logística que es a nuestro cargo. Enviamos los camiones, ellos alzan sus productos, nosotros vemos acá todo lo que es la publicidad, vemos todo lo que es el armado de los toldos, mesas, todo el equipo de protección para el COVID, ¿verdad? Y una vez que ellos terminan de vender sus productos en el día, ¿verdad? Por una cuestión de mantener la cadena de frío de los alimentos, les volvemos a llevar a su zona de producción. O sea, tenemos un sistema, ¿verdad? Un circuito corto de comercialización en donde eliminamos uno o dos intermediarios, entonces desde la huerta, desde la chacra, directo hasta el consumidor final. Ahora, cuando eso ocurre, ya es permanente, digamos, su exposición y venta. ¿Cómo se comercializa? Asimismo, en las ferias permanentes, en su zona de producción, se van armando rotaciones, ¿verdad? Los martes entran tal grupo, los jueves entran tal grupo, los sábados, y van rotando, y ellos ya van teniendo su clientela constante, ¿verdad? Ellos ya van teniendo su clientela constante, se arman de su propia clientela, ellos les van acostumbrando con su volumen y con su calidad, ¿verdad? A sus clientes. ¿Se entiende? Totalmente. Ahora, ese tiene un plazo, se firma un contrato y tiene un plazo para el proceso de comercialización, o uno entra y sale cuando quiere nomás, ingeniero. No, es a voluntad de la organización, ¿verdad? Es una forma de comercialización, es una salida comercial que ellos tienen, vender a través de la feria. El día que decidan no hacerlo más, no lo hacen, ¿verdad? Y vos sabés que nunca nos pasó eso. Generalmente los que comienzan a trabajar en feria, las amas de casa, en un 85% son madres, jefas de hogar y jóvenes emprendedores, ¿verdad? Generalmente no conozco yo ningún caso de que se hayan dejado de la actividad, ¿verdad? Una vez que comienzan a vender su producto, ven que se circula ese capital, ¿verdad? Se sienten útiles, eso eleva su autoestima y van creciendo. De hecho, en el 2019, cuando llegamos nosotros, yo hice un corte administrativo para ver cómo estábamos en feria. Nosotros estábamos en 3.500 millones de guaraníes al año demostrable. Hoy, en 3 años de gestión, ya estamos llegando a los 12.000 millones. O sea que hay un mercado insatisfecho y tenemos para rato, ¿verdad? En la medida que vayamos mejorando en infraestructura, en la medida que las organizaciones sigan asimilando la capacitación, va a ir aumentando el monto de facturación. Ahora, ingeniero, hay una calidad que tienen que seguir, que tiene que mantenerse. Hay un estándar de la calidad de los productos que se ofertan. Así mismo, eso entra todo dentro de la capacitación de manejo post cosecha, la presentación del producto, la forma del embandejado, lo que hay que
en volver en fil,